La Secretaría General, el Espacio Cultural San Lázaro y la Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados les da a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida al acto inaugural del Seminario Internacional Feminismo y Geopolítica, una historia de poder y orden. En el presidium de este acto nos acompañan la maestra Graciela Báez Ricardes, Secretaria General de la Cámara de Diputados. El maestro Ismael Carballo Robledo, director general del Espacio Cultural San Lázaro. La licenciada Yuriria García Núñez, directora general de la Unidad para la Igualdad de Género. Y la licenciada Romina Rocha, periodista y analista política argentina y quien estará a cargo de impartir este interesante seminario internacional. De igual forma, queremos agradecer y saludar la presencia de todos ustedes y su interés por este seminario. Escucharemos ahora la intervención del maestro Ismael Carballo Robledo. Por favor, maestro. Buenas tardes. Un placer estar con ustedes en esta sesión, en este acto inaugural de este seminario que tenemos preparado como parte de las actividades de todo el mes de marzo que coordina la Unidad para la Igualdad de Género dentro de la Secretaría General, por motivo de, como se sabe, el Día Internacional de la Mujer, etcétera. El Espacio Cultural San Lázaro, a través del Seminario de Filosofía de San Lázaro, que es una de las pistas de trabajo que tenemos para propiciar la discusión a nivel filosófico de toda la problemática contemporánea y vista históricamente también, tuvimos el interés de contribuir a este conjunto de actividades. Buenas tardes. Hola, diputada. Tuvimos el interés de preparar este seminario internacional, porque Romina nos acompaña de Argentina, para analizar las cuestiones vinculadas con el feminismo y la geopolítica. Carlos Marx decía, una tesis que me encanta utilizar todo el tiempo, Carlos Marx decía que el planteamiento de un problema equivale a su resolución. El planteamiento de un problema equivale a su resolución. Esto quiere decir que todo depende de las variables que uno detecte y las relaciones que existan entre esas variables para ver o no ver un problema. Esa es la cuestión, ¿verdad? Esto nos permite ya comprender que estamos ante cuestiones de tipo histórico, que lo que hoy se está discutiendo no es algo que se ha discutido siempre, porque antes las variables para comprender los problemas eran distintos a los de ahora. En el siglo XIX, que es, digamos, cuando se perfila la edad contemporánea, que es el marco histórico dentro del cual nos estamos moviendo, nosotros formamos parte de la edad contemporánea, que es la que arranca con las revoluciones atlánticas durante el siglo XIX y el siglo XX y lo que va del XXI. Ese es más o menos, esto es fundamental entenderlo para todas las cuestiones que tienen que ver con el feminismo. Porque tú no puedes explicar el siglo XXI o ver el siglo XXI como si estuviéramos en el siglo XIV o el siglo XIII, ¿verdad? Eso es evidente, ¿sí? Así como tampoco existe izquierda y derecha, ¿verdad? Es absurdo pensar si Sor Juana era de izquierda o de derecha, o si Sor Juana era feminista o no lo era. Es absurdo esa cuestión, porque el feminismo o la izquierda y la derecha son conceptos que aparecen a partir del siglo XIX en adelante y forman parte de nuestro lenguaje político, ideológico, etc. En el siglo XIX, por ejemplo, destacan, rápidamente decirlo, por ejemplo, pues yo que sé, Darwin, Marx y Malthus. Para Darwin, las variables fundamentales que explicaban los procesos históricos, los cambios, etcétera, era la lucha de especies, ¿verdad? Eso más o menos se debe de saber. Para Marx, como sabemos, el criterio, las variables que explicaban los problemas fundamentales y los procesos históricos y las revoluciones eran las clases, ¿verdad? Las clases sociales desplegadas en función del sistema de producción. Y esa era la dialéctica fundamental, para decirlo con todo el rigor marxista, ¿verdad? Es decir, la lucha de clases es la lucha fundamental y de esta lucha se derivan todos los problemas, absolutamente todos. Y bueno, Malthus, que no es tan recordado como debiera, pero Malthus decía que el problema era el conflicto del poblacional, el movimiento poblacional y la idea de que el crecimiento poblacional era inversamente proporcional a la capacidad de una sociedad para producir los medios de subsistencia.
Es decir, la población crece más rápido que su capacidad para tener medios de subsistencia. Entonces está otro criterio de Malthus. Entonces, durante el siglo XIX, pues ninguno de estos tres autores identificaron, por ejemplo, el problema ambiental, por ejemplo, no lo vio Marx, ni Darwin, ni Malthus, o tampoco vieron los problemas de género, podríamos plantear, ¿verdad? Es una manera de entrar al debate. Todo lo que tiene que ver con el feminismo, por tanto, es una cuestión que se explica de una manera mucho más intensa durante la segunda mitad del siglo XX, se exaspera, creo yo, cuando cae la Unión Soviética, y estas son parte de las cuestiones que Romina nos va a explicar de una manera profunda, crítica, por las razones que ahora daré. Yo a Romina la acabo de conocer personalmente, y gracias a la virtud de la tecnología y del Internet nos pudimos conocer porque yo, entre muchas de las influencias intelectuales que tengo, destaca una de ellas que es Camille Paglia. Es una profesora de la Universidad de Artes de Filadelfia, es una feminista disidente, lesbiana y disidente radical, del feminismo radical, dicho por ella. Pero además de que ella es una feminista disidente, radical, para mí es una de las más lúcidas analistas del sistema, atención con esto, del sistema de las contradicciones de nuestro tiempo, porque de eso se trata, de sistematizar las distintas contradicciones de nuestro tiempo, ¿verdad? Es decir, cuántos antagonismos, ¿verdad? Cuántos pares de variables definen los problemas fundamentales, el de la lucha de clases, el de la lucha de géneros, ¿verdad? El de la lucha de especies, etcétera, ¿verdad? ¿Cuántos pares de conflictos definen los problemas fundamentales? Y de la capacidad que tengamos para sistematizar eso, mayor será nuestra capacidad para controlar nuestro mundo e incidir sobre él. Entonces, para mí, Paglia, además de ser una feminista disidente, es una analista extraordinaria del mundo contemporáneo, una crítica radical, implacable de la sociedad norteamericana contemporánea, sobre todo entendiendo la sociedad norteamericana como la metáfora del mundo moderno. A lo mejor yo creo que eso ya deberemos de comenzar a dejar de decirlo, porque podremos comenzar a estar en posibilidad de decir que la metáfora de nuestro tiempo ya es China. Pero bueno, esa es otra discusión. Es decir, yo creo que ya no es Nueva York, a lo mejor ya es Shanghái o Hong Kong, ¿verdad? La verdadera metáfora de nuestro tiempo, ¿verdad? Y es lo que nos ha tocado a nosotros ya vivir. Antes, en su momento fue Londres, después fue París, después fue Nueva York y ahora a lo mejor es Shanghái, Hong Kong, se corrió para Asia, ¿verdad? Pero bueno, es otro tema. Valga el anuncio, para eso tenemos el seminario sobre China en el Espacio Cultural San Lázaro, por eso estamos monitoreando a China. Claro, sí. América Latina, China y Estados Unidos. Pero bueno, entonces este es el asunto. Paglia es, ya les digo, una de las más lúcidas intérpretes de las contradicciones de la sociedad norteamericana. Concretamente es crítica radical y creo que da en el blanco de la forma en la que corrientes europeas, principalmente la francesa, yo meto ahí también la alemana, la Escuela de Frankfurt, pero bueno, principalmente el estructuralismo francés, como fue importado a Nueva York, etcétera, fue utilizado para desarrollar todas las teorías de género, etcétera, y bueno, Paglia hace un análisis extraordinario de la manera en la que se pervirtió esas tradiciones francesas, etcétera, para construir todo la ideología de género, etcétera. Eso Romina nos hablará lo va a desarrollar con mayor soberanía que yo. Entonces, bueno, yo buscando cosas en internet sobre Paglia, cuando la secretaria, Yuri, nos plantearon la cuestión de contribuir a este programa tan interesante de actividades durante marzo, yo dije, tenemos que hacer algo sobre Paglia. Y entonces, buscando cosas, apareció Romina en unos programas discutiendo, mencionando Paglia. En México no es tan conocida Camille Paglia, yo discuto mucho, lo digo de frente, discuto mucho con feministas y también converso con ellas y con ellos y no les cito a Paglia, no saben quién es. Según yo, está más leída en Argentina y en Brasil. Acabo de estar en un foro internacional y varios brasileños me dijeron, sí, cómo no, Paglia, sí, la hemos llevado a Brasil, etc.
Pero bueno, en fin, en Argentina Paglia es muy leída y bueno, a partir de todo esto es que hablamos con Romina y es lo que la tiene con nosotros en este seminario internacional que así por sugerencia suya, bueno, y entre los dos titulamos Feminismo y Geopolítica, una historia de poder y orden. Consta de 3 sesiones, la sesión de hoy más o menos 2 horas, según la pasión que le imprima Romina, pueden ser de 3 a 4, pero ya lo verá ella. Cuánto la aguantemos aquí, a ver si no vuelan sillas, etcétera. Sí. Pero la civilidad tiene que primar. Entonces tendremos esta sesión hasta las 7, 8, etcétera, y mañana es a partir de las 10, ¿verdad? De 10 a 12 y de 1 a 3. De 10 a 12 y de 1 a 3, ¿no? Son las 3 sesiones. Con el programa siguiente, simplemente doy el título. Hoy nos va a hablar de el Día Internacional de la Mujer en su contexto, algo que se da ya por evidente, ella nos lo va a explicar desde una perspectiva geopolítica, etcétera. Va a decirnos cuáles son las variables que hay que ver para explicar algo que parecería evidente, pero que en realidad no lo es, etcétera. El día de mañana la segunda sesión será Antropología y Filosofía del Ser Femenino y la tercera sesión será Machismo Feminista. Se antoja un programa provocador, intelectualmente de alto nivel, estoy convencido de ello, y pues me da mucho gusto que la sala esté con un auditorio tan ávido de estar con nosotros y felicito a Romina, me complazco que esté con nosotros, que estés aquí con nosotros. Romina, lo logramos y bienvenidos sean todos y que sea un excelente seminario y esperamos con esto contribuir al excelente programa que tiene la Secretaría y la Unidad para la Igualdad de Género para este marzo de 2023. Gracias. Muchas gracias, maestro Carballo. Queremos también darle la bienvenida y agradecer la presencia de la diputada María Clemente García Moreno, quien integra la Comisión de Igualdad de Género. Romina Rocha es una periodista y analista política argentina con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación en Argentina. Perdón, vamos a darle la palabra a la diputada María Clemente. Por favor, diputada. Muchas gracias, compañera. Pues a mí me emocionó mucho ver el calendario en la reunión de la Comisión de Igualdad de Género con Yuri, con nuestra Secretaría General, todas estas actividades. Por esta me destacó un montón porque justamente pues hoy es un mes de muchísimas actividades, se aplicaron. Entonces, más bien había como de a cuál pueden ir como diputadas a hacer como el presidium, ¿no? Inaugurar la actividad. Y esta me destacó muchísimo. Luego dije, yo quiero venir a esta, porque además me voy a quedar con ustedes a tomar el seminario, porque me emociona mucho estudiar estos temas. Justamente lo que estaba platicando ahorita el compañero me llamaba mucho la atención. Yo leí un libro de Dussel, yo estudié en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y es para una nueva erótica latinoamericana, y nos explica así, ¿no? El lugar que ocupa funcionalmente, ¿no? Una mujer en la familia, entendida la familia como el centro de la civilización, entendido cómo es que una mujer atraviesa en sociedad, ¿no? Y es pues, muy culero, ¿no? O sea, y tengo que entender cada vez más porque yo voy aprendiendo. Yo a veces no me gusta decir que soy feminista porque no lo sé todo, no soy académica. Me gusta decir que soy feminista en formación. Mi feminismo nació justamente, me da así porque les voy a contar algo muy triste, en una colectiva que fundó Indira Sandoval, y ahí yo entendí el feminismo. Hace rato, en una conferencia de prensa por la ley 3 de 3, estaba una colectiva de Indira Sandoval, y cuando mi compañera Salma Luébano toma la palabra, se retiran, ¿no? A modo de protesta para invisibilizarla, y se me parte el corazón que la mujer que me enseñó el amor por el feminismo hoy protesta contra una de mis compañeras. Por eso estoy aquí, porque quiero entender más, porque no quiero agredirla, no quiero odiarla. Quiero encontrar el argumento en el que podamos volver a ser amigas y luchar juntas. Por eso estoy aquí. Y estoy aquí también en la Cámara para entender y participo de la Comisión de Igualdad de Género porque me preocupan los problemas de todas las mujeres del país. Es la comisión en la que más asisto y más participo después de grupos vulnerables. Lloro aquí con ustedes porque es algo que está pasando. Hay un discurso de odio, hay un montón de mujeres negándonos nuestra existencia, nuestra identidad y por encima de todos nuestros derechos, que es lo más básico.
Cuando yo llegué aquí a esta cámara, seguí aprendiendo como en la universidad, sigo aprendiendo de mi feminismo y justamente me desespera saber que no puedo ahorita yo hablar con ellas, tener un diálogo, porque yo no quiero callarlas como a mí me han callado, ni violentarlas, ni agredirlas como a mí me han violentado. Y en medio de este conflicto yo necesito saber más. Me da mucho gusto ver a tantas personas interesadas, igual que yo, en saber más, ¿no? Saber más sobre el feminismo y el lugar que tiene en este momento histórico para la lucha latinoamericana, para la gente de los pueblos latinos y de México, para la mujer mexicana. Yo llegué aquí a esta cámara y vi que este edificio estaba lleno de clasismo, sí un poco, pero sobre todo de machismo. Yo como mujer trans, cuando empecé mi transición, después de mucho tiempo y de perder algunas familiares muy importantes, decidí soltar para seguir y poder ser. Y en esta transición, cuando uno empieza, pues no tienes, ¿no? Cuando empiezas adulta, pues no tienes el cabello largo, ni muchas cosas. Y entendí que hay una estética impuesta para las mujeres y eso. Y yo llegué aquí, y aquí que muchas mujeres, cada que hay una sesión, vienen como si fueran los 15 años, o sus 15 años, o los de su hija, ¿no? Hasta con el pájaro puesto y así súper arregladas, perfumadas. Y yo soy una chica, pues, humilde, tengo mis gustos, pero yo crecí en un barrio y ver así y yo tener que esforzarme, además, para sentirme validada como mujer aquí en un espacio donde hay quienes me invalidan y tener que venir todo el tiempo entaconada y arreglada así, hasta que un día exploté y dije, no, yo no tengo por qué ser así, porque yo no soy mujer por cuán altos son mis tacones, ni por cuánta bonita está mi minifalda. Yo soy mujer porque soy mujer, ¿no? También llegué aquí casada. Y llegué aquí me di cuenta que a los hombres no les gusta que el poder resida en una mujer. Y qué bueno, yo ahora estoy felizmente divorciada. Y así voy aprendiendo del feminismo y de cómo yo soy mujer y tengo que ser libre y tengo derechos y todas las demás también. Y yo espero de este seminario encontrar respuestas a todo esto que les estoy contando, porque yo no soy como los compañeros aquí a mi lado, expertos del análisis desde la academia, pero tengo mucha pasión en la lucha social porque yo estoy aquí para cambiar la realidad de las mujeres de México, que es también la mía. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada María Clemente. A continuación, me permitiré presentar a Romina Rocha. Ella es una periodista y analista política argentina con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación, habiendo sido redactora, editora y conductora de programas de debate sobre temas de feminismo, cultura, política nacional argentina, política internacional y geopolítica. En la actualidad trabaja para el diario mendocino Los Andes, perteneciente al Grupo Clarín. Es una estudiosa y militante del feminismo, preocupada por la ampliación del campo de análisis para insertarlo en contextos históricos alternativos y ver y comprender cosas que los enfoques dominantes del feminismo no pueden ver, como es el caso de la obra de Camille Paglia. Queda en el uso de la palabra la licenciada Romina Rocha, quien nos dirigirá unas palabras introductorias a este seminario. Por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias por la bienvenida, gracias por las palabras, por la presentación, por la introducción también y por el interés en abrir el debate en este mes de la mujer, en este contexto histórico, en este momento del mundo, que me parece que justamente, como decía Ismael, ¿no? Yo llego acá gracias al buen uso de las redes sociales, que son herramientas al fin y al cabo, ¿no? Y que en el tiempo en el que estamos viviendo tengamos tantas herramientas tan útiles y tan peligrosas al mismo tiempo, ¿no? Porque también es el uso que le demos, es como el cuchillo, ¿no? Se puede usar para cortar o para hacer daño, pero no deja de ser un cuchillo. Entonces, culpar a las redes o al tiempo o a la hiperinformación por los problemas que tenemos es un poco vago, porque en realidad lo que tenemos que abordar justamente es de todo lo que nos pasa y de todo lo que tenemos a disposición, qué es lo que nos sirve, ¿no? A los fines de construir una sociedad mejor, un mundo más apto según las necesidades y deseos que nosotros tenemos para el hoy y para el mañana. Entonces, me alegra mucho que desde acá también se promueva y que me hayan invitado a este espacio. Les agradezco también por el interés y por acercarse. Espero responder también a toda esta convocatoria de la mejor manera posible. Y la idea, y la declaro desde ahora, es que no
no venir a dar sentencias o a decir esto es así y punto, o yo tengo la razón y ustedes están equivocados, o cierto grupo tiene más razón que otro, porque si no seguimos en la lógica que remarcaba Ismael, ¿no? Esto de sistematizar de manera permanente opuestos en lucha que nunca van a conciliar de esa manera. Si nosotros nos ponemos en lugares de los que nos es difícil salir, nos encasillamos, nos llenamos de categorías que nos impiden justamente una mirada más abarcativa, más interdisciplinaria, es muy difícil que podamos realmente construir algo mejor, incluso teniendo las mejores intenciones del mundo, porque de eso se trata, ¿no? Me parece a mí, y en realidad estoy convencida de esto, pero no quiero que parezca una sentencia, que todo depende siempre de qué es lo que nos motiva a hacer lo que sea que estemos haciendo en nuestra vida, sea que estemos luchando activamente por algo en especial, sea que construyamos una familia o que no lo hagamos, sea que nos desarrollemos profesionalmente o decidamos hacer otra cosa. El punto que va a determinar que el resultado de eso sea bueno, y bueno en un sentido específico, no bueno en lo que a mí me parece bueno. Bueno es algo que enriquece, bueno es algo que nos permite avanzar, bueno es algo que nos ayuda a crecer, a ser mejores personas, a ser mejores seres humanos, con todo lo que eso implica, ¿no? Porque es complejo, ser humano es complejo y definir un montón de cuestiones también lo es, y en el trabajo me parece que lo fundamental es justamente esto. Si nosotros, nuestra motivación es buena, es noble, es sincera y es verdadera, entonces, de alguna u otra manera, sea que nos cueste más, que nos cueste menos o que nos demoremos más tiempo, algún día vamos a llegar a un buen puerto. Entonces, la idea de este programa, que también está armado en un orden en particular, porque para poder entender dónde estamos parados, primero hay que revisar la historia, o sea, de dónde venimos, para saber dónde estamos parados y entonces, y solo entonces, decidir a dónde queremos ir. Porque en tanto no entendamos de dónde vienen las cosas y cómo se manifiestan en nuestro presente, difícilmente seamos capaces de manejar y de decidir sobre nuestro futuro. Entonces, cuando nos dicen, bueno, es tu decisión, vos elegís, y en verdad las opciones son limitadas o uno no entiende cuáles son las opciones, entonces la parte de elegir también está condicionada y uno termina siendo más bien una hoja arrastrada por la corriente, y cuanto más fuerte la corriente, bueno, más hojas va a arrastrar, pero la hoja no decide hacia dónde quiere ir. Entonces me parece que si podemos aportar ciertas nociones que, insisto, no son sentencias, tampoco es mi parecer, esto está apoyado en estudios de la historia, en estudios de la filosofía, en cosas que incluso cualquiera de ustedes puede después buscar, porque les vamos a recomendar material para que quien quiera pueda ampliar y pueda discutirlo, pero con herramientas en la mano, porque de nada sirve discutir algo y querer tener razón cuando no tenés con qué sustentarlo, o sea, cuando no tenés argumento, y ahí es donde empiezan las peleas, ¿no? Las discusiones, uno se termina enojando, se termina enemistando con gente con la que tal vez en realidad las diferencias no son tantas, pero sí lo son en la cantidad de elementos que tenemos para poder decir con más claridad y objetividad qué es lo que realmente pensamos sobre algo. Entonces, si no tenemos las palabras adecuadas, si no tenemos la información adecuada y no tenemos el contexto en el cual las cosas suceden, difícilmente, insisto, por más buena intención que tengamos, por más que nuestro deseo sea que el otro realmente despierte a la verdad o salga de una situación complicada, o incluso aportar a la comunidad, no se llega a buen resultado, o se puede llegar, pero después de un derrotero de errores que podrían ser evitados. Entonces, la invitación es a eso, por eso los 3 ejes, por eso hoy vamos a hablar de historia, pero no va a ser una clase de historia, porque de hecho yo no soy historiadora, en todo caso eso lo puede desarrollar mucho mejor Ismael, pero sí tener en cuenta ciertos hechos históricos puntuales que son los que nos permiten ubicar, como bien decía, en la situación en la que estamos hoy, que no es una situación novedosa, que no es repentina, no es un estallido espontáneo, no se da por combustión, sino que tiene un recorrido a lo largo de los años y, sobre todo, tiene intereses. O sea, no llegamos a estar
la Cámara de Diputados de un país, hablando de esto con un montón de gente, o sea, que un gobierno, que un Estado promueva también estas discusiones, que en todo el mundo se dé también, que hay áreas dedicadas al tema de la mujer, no solamente en organismos nacionales, en organismos supranacionales, o sea, organismos que están por encima de los Estados y que también estén abordando estos temas. No nos puede parecer inocente tampoco, ¿no? Hay intereses. El tema es, de la misma forma que las redes sociales están puestas ahí y tienen sus reglas porque tienen sus dueños, entonces si yo me quejo de que, no sé, Instagram me censura porque pongo una palabra inadecuada, no gano nada, porque la verdad es que yo no pago para que exista Instagram. Yo me meto a Instagram y lo uso. Entonces, son sus reglas porque es su espacio. Perfecto. Ahora, lo que nosotros tenemos que saber es, dentro de las reglas de un mundo establecido por encima de nuestros deseos y de nuestros sueños de cómo debería ser el mundo, en verdad, por encima de eso están intereses que nos gobiernan a todos por igual. Sea que nos autopercibamos más o menos sometidos a ese poder, estamos todos bajo la misma regla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ante eso? Quejarnos y tirarle piedras a un monstruo invisible y decir el Estado, el gobierno, no sé, el nuevo orden mundial que nos atormenta, y le tiramos piedras al monstruo invisible y le caen al vecino que estaba ahí parado mirando otra cosa y le cae en la cabeza y le pega. Y no ganamos nada. Pero sí, lo que podemos hacer es detectar de dónde vienen las cosas, con qué propósitos, y entonces ahí sí empezar a tomar decisiones soberanas, independientes, concretas, y que realmente nos permitan hacer los cambios que estamos buscando, porque al fin y al cabo, si estamos todos acá reunidos, es porque queremos que cambien las cosas, ¿no? Porque nos parece que hay cosas que están mal y estamos todos de acuerdo en eso. Con más o menos variantes estamos de acuerdo en que hay cosas que hay que cambiar para mejor, hay cosas que están bien y hay cosas que todavía no están y que tal vez tengamos que inventar, que crear. Bueno, para todo eso es que el comienzo de este seminario pasa por la historia. Esto como a modo de introducción. Y también para que entiendan que, insisto, la idea de esto no es hacer sentencias, sino brindar herramientas, como bien decías, María, para entender mejor qué es lo que podemos hacer al respecto. Y después, bueno, cada uno, ¿no?, desde su lugar puede aportar un montón. Porque también está eso, uno cree que pueden pasar dos cosas. Ante la abrumadora realidad de un gobierno supranacional que interfiere de manera permanente en nuestras vidas y en nuestras decisiones, uno puede quedar justamente abrumado, atormentado, aterrado y decir, bueno, yo mejor no quiero saber nada de esto y yo sigo con mi vida y me cierro a esto porque mi capacidad de lidiar con todas estas situaciones está excedida. Porque tengo mis problemas, tengo mi vida, tengo mis cosas. Ahora, si de alguna manera uno tiene la disposición para ampliar la mirada y buscar soluciones más allá de eso que es abrumador, hay herramientas, hay cosas, no es tan difícil. Y estamos en un tiempo de hiperconectividad, de hiperinformación, entonces lo que quieran buscar está. El tema es cómo buscamos, palabras clave, entender cómo funciona la cosa y demás. Y se puede dar que construyamos entre todos un poco eso, cada uno desde su lugar y cada uno desde la cotidianidad, porque también estoy convencida de que no solamente la tarea política, ¿no?, el área de la política definitivamente es una forma de transformación a escala, ¿no?, de la realidad de las personas, pero también lo es nuestro comportamiento individual. Entonces, cada uno de nosotros es, en una escala, es un átomo, ¿no?, de algo que se replica a escala y que tiene que ver con eso que puede ser mejor o puede ser peor. Entonces, ¿importa o no importa si yo tiro el papelito en la calle? Parece insignificante, pero sí, importa ese detalle e importan todos los detalles. Cuál sea nuestra capacidad de manejar y de equilibrar a conciencia cada uno de esos detalles, bueno, eso es un mundo que cada uno conoce porque nadie es más soberano que uno mismo sobre sus propias capacidades y limitaciones, ¿no? Nadie te puede decir a qué estás más dispuesto que a otra cosa, te pueden intentar imponer, pero el que sabe al final del día qué podés hacer y qué no, sos vos, con tu conciencia, por más que te lo niegues incluso. Entonces,
un poco es eso, perdón por la introducción medio larga, pero tiene que ver con esto que voy a explicar, porque justamente la historia que nos trae en este mes de la mujer nos dice que el Día Internacional de la Mujer, que se celebra hace no tantos años, todos los 8 de marzo en el mundo, tiene un contexto y tiene una historia que lo antecede, ¿no? Creo que todos acá, o más o menos, tenemos noción de qué es lo que se conmemora. 1908, una fábrica, mujeres, protesta laboral, exigían la jornada laboral de 8 horas. Al igual que pasó con los mártires de Chicago, pocos años antes, con una... A ver, si vemos los dos hechos, uno al lado del otro, son prácticamente calcados porque los patrones no respondían a los reclamos, fueron a huelga y entonces todo terminó en tragedia porque incendio, les cerraron la fábrica, todos los que estaban adentro protestando murieron. En el primer caso todos varones, en el segundo caso todas mujeres. Pero la protesta de las mujeres de ese 8 de marzo que conmemoramos como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que esa es la parte que a veces se olvida, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es el hecho de que no estaban luchando, la protesta no era para que se reconozcan sus derechos como mujeres, era para que se reconozcan sus derechos como trabajadoras. Y se pedía, porque era un tiempo, y sigue siendo, o sea, estamos en el 2023 y sigue habiendo esclavos. A ver, todas esas luchas sirvieron para institucionalizar un montón de leyes, pero la verdad es que el mundo no ha cambiado tanto. Se ha disimulado, está disfrazado. Pero la realidad es que sigue habiendo esclavitud. La realidad es que sigue habiendo personas que trabajan 14, 16, 18 horas por día en condiciones paupérrimas y que no tienen a nadie que proteste por ellos, o que si lo hacen terminan igual calcado, muertos, encerrados, torturados. O sea, esto sigue pasando hoy, en este momento. Entonces, primero entender y recordar y reforzar esto. Son dos hechos calcados. Por uno se celebra el Día Internacional del Trabajador, el 1 de mayo, y por el otro se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo. Ahora, el 1 de mayo es universal. Todos nos saludamos y nos decimos feliz día, trabajo, nadie trabaja, es universal. El 8 de marzo no. El 8 de marzo es solamente para las mujeres. Pero esto no empezó así, esto no era así en un principio. De hecho, las protestas que se sucedieron después de este hecho, que tenían que ver con las primeras olas feministas en Estados Unidos sobre todo, que es donde empiezan todas estas usinas de pensamiento, donde se crea la palabra feminismo, que no existía, como bien decía Ismael, hasta antes de estos eventos. No se hablaba de feminismo como una corriente de pensamiento o como una forma de ver una parte de la sociedad. Simplemente había diferencias entre hombres y mujeres que eran históricas, que se arrastraban hacia siglos, pero que tenían que ver con otras cuestiones que no eran estrictamente en contra del ser femenino o de la mujer en sí, sino que tenían que ver más bien con la organización del trabajo. Se necesitaba solamente que vaya a trabajar el hombre para cubrir las necesidades de una familia tipo. Esto cambia a partir de estos eventos en los años 1900 en adelante, porque la mujer tiene la necesidad material, no una necesidad individual. No es que el deseo de salir a ser explotada. No tenían el deseo de salir a trabajar 15 horas y ganar 2 mangos y terminar hechas pelota. No tenían ese deseo, no era una búsqueda de emancipación. Todo lo contrario, era una necesidad material de un mundo que empezaba a ser demasiado violento con todos por igual. Ya no alcanzaba con que el hombre salga a trabajar para parar la olla, no alcanzaba. Tenía que salir la mujer también. O en muchos casos ya empezaba a darse que había mujeres que habían quedado solas con los hijos porque los maridos habían ido a la guerra y habían muerto. Entonces, sí, 2 besitos, tu marido se murió, toma el féretro y arreglate. ¿Qué hacía la mujer? Tenía que salir a trabajar. ¿En qué condiciones? En condiciones en las que no había un marco regulatorio legal para que la mujer no trabajara en exceso. Entonces empieza una búsqueda, una lucha de derechos que no estaban, que no existían. Ahí empieza todo. Ahora, y lo dejo como pregunta y sigo porque la idea no, insisto, no sentencias, ir dejando ciertos cimientos en el camino, ¿no? ¿Por qué
Entonces, hoy celebramos el Día de la Mujer Trabajadora y, y el hombre no puede ese día no ir a trabajar, la mujer sí. Pero si un varón no va a trabajar, incluso lo pueden tildar de violento, de machista o de o de apropiación, no cultural, sería apropiación, no sé, de género. No se me ocurre cómo sería, pero sería una cosa así, ¿no? Sería como una cuestión medio, aparte sería extraño también que un varón pida el Día de la Mujer no ir a trabajar, pero podría darse, o sea, si lo ponemos en su contexto en ese momento, podría darse. No se da. Usurpación de derechos. Usurpación de derechos sería, ahí está, bueno. Bueno, en esta cosa que nos parece muy, risueña incluso, ¿no? Es como, qué raro, pero hay otras cuestiones en el medio. Tenemos que tener en cuenta, esto pasó en 1908, cuando se instala el Día de la Mujer como una cuestión internacional impuesta para todos por igual, en 1977. O sea, pasaron casi 70 años para instalar esta idea de esto que hoy celebramos todos como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y lo impone la ONU, la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Que es un organismo supranacional, que está por encima de los estados, por encima de las naciones, está por encima, por eso son supranacionales. Pero acá yo me anoté, tengo mis apuntes, mi machete, diríamos en Argentina, sobre todo por el tema fechas, porque me parece importante tenerlas bien marcadas. Bueno, 1908, acontece esto, mueren un montón de mujeres, empiezan distintas protestas en todo el mundo reclamando que se reconozca a ese día como un día de lucha femenina, porque distintos colectivos querían asumirlo de esa manera en Estados Unidos, porque era un hecho que había pasado ahí, o sea, era un hecho, era propio, no era apropiación cultural, era de ellos, o sea, les había pasado ahí. Entonces querían tener una memoria fresca y permanente de un hecho que no tenía que repetirse, porque si al fin y al cabo las fechas conmemorativas son para que algo no muera, para que algo no perezca en el tiempo, en el olvido. Nos acordamos de las fechas para una y otra vez recrear un momento y mantenerlo vivo en la memoria colectiva, ¿no? Para no repetirlo, para no caer en los mismos errores, porque al fin y al cabo la historia es para eso, ¿no? Para no pisar de nuevo el mismo palito, no caemos en el mismo pozo, no pateamos la misma piedra. Bueno, se supone que se trata de eso. Ahora, ya dije, ¿no? 1977 se instala el Día Internacional de la Mujer, pero en el medio pasaron cosas, como se dice, pasaron cosas en el medio. Primero las guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya sabemos, estallan después de esto. No tienen que ver con esto en específico, pero obviamente se usa y se utilizó políticamente con distintos fines. Después vamos a dilucidar qué fines cada uno puede sacar sus conclusiones. Pero tengamos en cuenta esto. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que hubo ganadores y hubo perdedores, o sea, vencedores. Bueno, los vencedores, ¿qué hicieron? Se reunieron entre todos, incluyendo Estados Unidos, que en realidad no le ganó a nadie, pero puso mucho para que otros pierdan, y se autopercibe ganador también. Se sentaron en la mesa, pongámoslo de esta manera, a decir, bueno, ahora que nosotros ganamos la guerra mundial. ¿Esto qué significa? Somos los ganadores del mundo. Hemos vencido y somos las potencias, somos los que tomamos las decisiones por los demás. Porque los demás no tienen recursos, porque los demás son estúpidos, porque están atrasados, porque son bárbaros. Nosotros somos la civilización. Bueno, es la historia de la humanidad, no es nada nuevo. No nos tenemos que espantar, siempre fue así. Siempre hubo unos que, teniendo más herramientas, más conocimiento o más poder, se impusieron sobre otros y bueno, y nos dictan qué hacer y demás. Ninguna historia novedosa, nada nuevo bajo el sol. Bueno, en el medio de esto, antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, se crean dos organismos que creo que conocemos todos muy bien, el FMI y el Banco Mundial. Creo que todos sabemos de qué se trata. Lo dirigen mujeres también, sepamos, hace mucho. Y no precisamente para beneficiar a las mujeres del mundo también. Bueno, en 1944 se crean estos dos organismos supranacionales que administran entre los dos, uno, la deuda de los países, empieza la mecánica de la deuda institucionalizada y además, por encima de los Estados-nación, insisto con lo supranacional porque es importante tenerlo en cuenta, por encima de las decisiones de cualquier país hay organismos que dicen sí o no, vos podés y vos no podés.
Uno de esos mecanismos es la deuda. A través de la deuda, se sabe, los países son coercionados a tomar decisiones en materia política, en materia económica. Hoy por hoy sigue siendo así. Y el Banco Mundial, que funciona como el prestamista, que en realidad es el usurero, no son prestamistas, es usura lo que estamos viviendo. Y además está aceptado, porque de hecho nos quieren convencer de que viene el FMI, nos van a ayudar, qué bueno. No, nunca es buena noticia que se metan en nuestros bolsillos. Pero estos organismos se crean antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. Casualidad, ¿no? Ya sabían que había que administrar, que había que manejar ciertas cosas, porque las guerras salen mucha plata. Y generan problemas muy graves. Uno de ellos, y el más importante de todos, no es la desigualdad de género, no es el problema de las mujeres en el mundo, no, es el hambre. Después de la guerra viene el hambre, viene la enfermedad, viene el hambre, viene la peste. De hecho, un detalle al pasar, nosotros comemos papa, ¿no? Papa, patatas, es muy común. Bueno, saben que en realidad las papas eran comida de ganado antes, ¿no? La impusieron después de la Segunda Guerra Mundial como alimento a gran escala para saciar el hambre de las hambrunas que vinieron posguerra, porque un pueblo, los pueblos nos bancamos un montón de cosas, ¿no? Nos cagan a palos, nos hacen cosas, nos someten, nos peleamos entre nosotros, nos echamos la culpa, ¿viste? Siempre pasa. Pero cuando hay hambre, la gente se levanta. El que tiene hambre va y reclama, porque llega un momento que por más porquería que comas, por más que lo quieras tapar con otra cosa, en un momento el estómago ruge. Y empezó, posguerra, en los países devastados por la guerra, el problema del hambre. Y las pobladas, la gente saliendo masivamente a reclamar porque tenían hambre. Y conocen lo de María Antonieta, ¿no? Que coman pasteles. Bueno, ya sabían que había historia de cosas que habían pasado con el hambre. Entonces, para evitarlo, nos metieron, por ejemplo, las papas y el agronegocio que empieza en toda esta etapa. Cuando dicen, todos conocemos que se habla de la División Internacional del Trabajo, ¿no? Que se da justamente posguerra también. En realidad lo que se dio, que lo explican muy bien otras personas que después les voy a recomendar que lean en profundidad si les interesa el tema, es la División Internacional de los Alimentos. El mundo se divide entre las posibilidades de producir alimentos o no, en la posibilidad de producir materia prima o no. ¿Qué recursos tienen? ¿Qué es lo que...? Por algo acá acaban de nacionalizar el litio. En mi país no pasó eso, chicos. No estamos en esa situación. En mi país, en Argentina, tenemos el triángulo de litio entre Chile, Bolivia y Argentina. Es la reserva de litio más grande del mundo. Pero ya hay empresas extranjeras muy interesadas en hacerlo por nosotros. Ningún problema, los dejan, no pasa nada. Total, explotar recursos, ¿para qué, no? Bueno, recursos, hambre, guerras, plata, intereses, deudas. ¿Qué tiene que ver todo esto con las mujeres? Y tiene que ver porque en el medio de todo esto, las luchas, o sea, volvemos, 1908, siguieron protestas, se siguieron desarrollando distintos movimientos, distintas corrientes que empezaron a hablar del rol de la mujer en el mundo, no de feminismo, sino de qué manera la mujer podía contribuir o no al desarrollo de un mundo más justo, de diferentes maneras. En Estados Unidos se da que se empieza a conformar, las usinas de pensamiento se empieza a conformar con cosas más llamativas, obviamente tenían más propaganda, más medios para que la gente se entere de qué estaba pasando, pero no fue el único país en el que sucedieron cosas. En todo el mundo hubo reclamos, hubo protestas, hubo matanzas, hubo un montón de cosas que pasaron en torno a lo femenino en particular, pero que fueron invisibilizadas también, arbitraria y decididamente para fines que, insisto, después cada uno va a sacar sus conclusiones. En el 45 se crea la ONU, Naciones Unidas, ¿no? Naciones Unidas, aparte de esa cosa, después de que se cagaron a tiros, básicamente que mataron a una parte importante de la población mundial, Naciones Unidas, todos de la mano, somos todos buenos, somos todos amigos ahora, de repente, bueno. Después de esto también se crea la Organización Mundial de la Salud, otra más, en el 48. También, todo esto, cuando dice mundial, significa que nos van a decir a todos lo que tenemos que hacer, básicamente. No significa que van a pensar
cuál es la necesidad de cada territorio en base a su historia, a su idiosincrasia, a sus posibilidades y limitaciones. No, significa, hacés lo que te decimos nosotros porque si no, tenemos un montón de otras herramientas para que lo hagas, porque están todos los organismos vinculados. Después también se crea la OTAN. Ahora todos sabemos que, hoy sabemos qué es la OTAN, pero durante muchos años pasó como una cosa muy encubierta, muy como que no se habla mucho de la OTAN, porque es la Organización del Tratado de Naciones del Atlántico, aunque ahora hay países que no tienen nada que ver con el Atlántico y que no tienen nada que ver con las armas, pero que también pertenecen a la OTAN, como Colombia, que también ahora es un socio por fuera, tienen socios que acompañan a las misiones. ¿Cómo? A propósito de la esclavitud. Sí, además, ¿no? Además de la cantidad de problemas que se generan en torno a destinar fondos, mucha plata, a financiar armas para otros países. De eso se trata la OTAN. O sea, la OTAN es la excusa para juntar plata para financiar el negocio de las armas para matar gente. No es otra cosa. No es para defender territorios, no es para que la paz nada de eso, y no lo digo yo. Vayan y busquen en qué operaciones de paz participó la OTAN y no van a ver paz en ningún lado. Y después voy a poner ejemplos bien concretos sobre esto, pero más adelante. Y después también se crea en el 59 el Banco Interamericano de Desarrollo, que eso ya nos compete más a nosotros, a esta parte, ¿no? El interamericano. Después busquen qué financian estos organismos, se van a sorprender. ¿En dónde ponen plata? No es necesariamente que estemos mejor, ya les adelanto, pero después lo van a poder ver. Dentro de esto, de todo este maraño de datos que estoy tirando, que parece que no tienen mucho que ver, pero justamente por eso la onda era feminismo y geopolítica, o sea, entender el feminismo en el contexto global, histórico, y tengo los apuntes para no errarle a las fechas, porque si no después van a decir, no, ¿por qué dijiste? Después se puede corroborar. En el 1946, o sea, apenas terminó la guerra, era todo un quilombo y sin embargo, miren para qué tenían tiempo. Para crear el primer organismo intergubernamental mundial dedicado exclusivamente a la promoción de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. En un contexto posguerra, hambre, y además busquen quiénes eran las que dirigían esos espacios. No eran muy representativas de lo femenino, pero búsquenlas ustedes, saquen sus conclusiones. Yo no quiero hacer juicios de valor sobre gente, ¿no? Pero sí sobre sus actos. Por sus frutos los conoceréis. Bueno, el tema son las acciones. De palabra, todo muy lindo, pero ¿qué hicieron? Pero esta es la parte importante. Esta comisión era decisiva a la hora de supervisar la condición de los derechos de las mujeres en todo el mundo y definir estándares internacionales sobre igualdad de género. Esto, en primer lugar, nos genera un problema de base que tiene que ver con que en cada lugar del mundo nuestra concepción de lo que es una mujer es distinta. Tenemos distinta cultura, tenemos distinta historia, tenemos distinta influencia religiosa. Incluso acá todos los países hispanoamericanos compartimos más o menos la religión católica, más allá de las diferencias que podamos tener hoy, discusiones y demás, pero somos católicos, o sea, más o menos compartimos una noción de nuestra conexión con lo divino basada en el catolicismo y después algunas variantes. Pero incluso teniendo una religión, si se quiere, compartida o común, no estamos de acuerdo en todo el continente de qué manera se tiene que comportar un hombre, de qué manera se tiene que comportar una mujer y de qué manera se comporta el conjunto. No estamos de acuerdo. Cada país, según su idiosincrasia, su historia, sus necesidades, sus limitaciones y su geografía, tiene una definición particular de lo que significa tener un derecho y defenderlo. Porque, por ejemplo, en la Argentina, a mí sí me dicen que el derecho a defender es mi derecho como mujer de simplemente ser mujer, cuando tengo a más de la mitad de los niños de la Argentina muriéndose de hambre, y a mí me parece un poco injusto. A mí, qué sé yo. Pero por eso se generan discusiones, porque cuando se quiere imponer algo homogeneizante sobre un mundo que es necesaria e indefectiblemente variopinto y heterogéneo, vamos a empezar a tener conflictos.
porque no vamos a estar de acuerdo. Ahora, la pregunta fundamental es, y sigo con lo demás, ¿quiénes son los que dictan cuáles son esos valores a defender y esos derechos por los que hay que velar y que hay que vigilar? Porque aparte estos organismos son de vigilancia. Superviso que todos ustedes cumplan por igual los mandatos que yo les digo que tienen que cumplir. ¿Quién les dijo a ellos que tenían que hacerlo, no? Busquen quiénes eran, de dónde venían. Estados Unidos tiene mucho que ver. Pero bueno, uno puede tener sus prejuicios, pero a la hora de los hechos, la realidad habla por sí misma. Entonces, empezando por el hecho de que toda esta historia, la historia que hoy vivimos con respecto al feminismo, empieza con una imposición global de parámetros, de cosas que no compartimos de forma natural, o sea, naturalmente no las compartimos, porque no somos iguales, porque justamente lo lindo es que no lo seamos. Si se supone que... Y además eso, las contradicciones en las que se cae en este tiempo. Por falta de contexto, se termina pensando, creyendo que la defensa por eso también esto me parece importante remarcarlo un poquito. Ismael hablaba en la introducción sobre Camille Paglia y el feminismo disidente. ¿Disidente por qué? Porque discute con el feminismo hegemónico, que hegemónico significa que es el que tiene mayor espacio de difusión. No es el que tiene más razón, no es el que tiene más verdad, es el que tiene más capacidad de ser difundido. ¿Y quién lo difunde? Lo difunden las usinas del poder, porque tenemos que tener en cuenta esto también. Cuando uno ve publicidad, ¿alguno sabe cuánto sale el minuto de publicidad en televisión? Yo tampoco, pero sale un montón. Y es plata que ninguno de nosotros sería capaz de pagar. Un segundo en televisión, incluso en la televisión pública, en la televisión estatal, un segundo, búsquenlo si quieren, un segundo de publicidad, ¿cuánto sale? A ver quién tiene la capacidad de pagarlo. Y cuando vemos quién tiene la capacidad de pagarlo, vamos a encontrarnos con quiénes son los que dirigen los mensajes que salen a través de los medios y que son las propagandas difundidas por el poder. Es fácil, el mecanismo es bastante sencillo, pero no me voy a ir de tema. O sí, un poco, pero siempre es relacionado a lo mismo, ¿no? Tenemos que entender los mecanismos del poder para saber realmente qué significa empoderarnos, porque hablamos empoderamiento. ¿Qué es? O sea, ¿de qué se trata? ¿Se trata de que yo tengo un micrófono adelante y que cuando salga las cosas siguen igual? ¿Se trata de que estemos todos acá hablando y que de repente la situación siga siendo dramática para la mayoría en el mundo? Y yo no veo, y por eso la necesidad también, y me parece que el espíritu de poder seguir conmemorando estas fechas y haciendo el ejercicio de pensar sobre esto, porque realmente la situación no ha mejorado. No estamos mejor. Y no estamos mejor incluso que en la Segunda Guerra Mundial, chicos, estamos hechos pelota. Con otros aditivos, ¿no? Con otras, tenemos redes, qué sé yo, podemos hacer, no sé, podemos viajar a otras partes del mundo mirando el coso. Pero mejor no estamos. Miremos los números del mundo. Hay más hambre, hay más guerras, hay más destrucción, estamos haciendo pelota al planeta, estamos destruyendo todo, pero los discursos son muy bonitos. Son muy bonitos. ¿A Greta Thunberg la tienen? Bueno, es otra. Pero no vine a hablar de ambientalismo, no me voy a ir tanto. Me anoté otras fechas que me parece que son importantes también para dar marco a toda esta cosa que parece que es una perorata interminable de hechos y cosas que parecen inconexas, pero justamente Paglia lo que tiene de interesante es que no es una feminista porque estudió sobre las mujeres en el mundo, no. Camille Paglia estudió arte, estudió filosofía, estudió antropología, estudió historia. Hizo un estudio interdisciplinario que es lo fundamental, es fundamental la interdisciplina para poder entender los problemas del mundo. No solamente los problemas de las mujeres o del feminismo, del mundo. Cualquier problema que quieras abordar y que no sepas de qué manera resolverlo, míralo interdisciplinariamente, o sea, desde distintas áreas. Es necesario que tengamos conocimiento de historia, de antropología, de filosofía, porque cada uno de esos conocimientos nos amplían la mente, nos permiten ver más allá de nuestras propias limitaciones y prejuicios. Y todo eso que cuando sabíamos menos nos parecía más grave, de repente lo estudiamos y ya no lo vemos de la misma manera. Y nos ha pasado a todos seguramente. Uno crece y cosas que en la adolescencia le parecían como
No me voy a correr nunca de esto porque esto es así y voy a luchar con la sangre de mis hijos incluso si es necesario. Y después pasan los años y decís, y no, la verdad que no estaba tan en lo cierto, las cosas la verdad que las puedo ver desde otro punto de vista. Bueno, es un poco eso. Uno cuando incorpora conocimientos de otras áreas que parece que no tuvieran tanto que ver, como recorrer, no sé, hablar del FMI o de la OTAN en un contexto de feminismo, es lo que nos permite justamente después ir elaborando conclusiones que sean más objetivas, porque el punto es ese, ser más objetivo, no es obtener la respuesta que a mí me satisface para que eso que yo pensaba siga siendo así como yo lo pensaba, porque en todo caso lo que te motiva en ese caso es tener razón, no es hacer las cosas para mejor. Entonces, por eso al principio arranqué con esto, ¿no? Si nuestro propósito es sumar, es crecer, es avanzar, evolucionar, entonces, de alguna u otra manera, como dice el dicho, todos los caminos conducen a Roma, Roma al revés es amor, exactamente al revés. El amor, en realidad, simboliza la verdad. De hecho, los romanos, los griegos, toda la filosofía, Sofía, justamente, es el conocimiento, es el amor por el conocimiento, eso es la búsqueda de la verdad. La verdad no es una sentencia fija, no es este cartoncito que yo lo agarro, lo pongo acá y digo, esta es la verdad. Eso no es la verdad. La verdad es una construcción que se da gracias justamente a una serie de acontecimientos, de hechos y de pasos que uno tiene que dar para poder conformar eso que llamamos verdad, pero que no es única y que no es estricta, no es específica, pero que sí nos permite, en la medida en que nos queremos y buscamos acercarnos a ella como un ideal, es como la búsqueda de Dios. Para mí, cuando dicen verdad, se refieren a Dios, y de hecho la búsqueda de la filosofía es la búsqueda de Dios, pero no en un sentido religioso, en un sentido de lo incognoscible. Dios es lo incognoscible, es aquello que no podemos describir ni conocer bajo ningún concepto, pero que sabemos que está ahí, porque lo sentimos, lo percibimos, sabemos que hay algo que está por encima, que está más allá, y lo estamos buscando todo el tiempo. Entonces, ¿cómo nos acercamos a eso? Y bueno, aprendiendo con el conocimiento. El conocimiento es poder, y el poder es transformar la realidad que vivimos. Por eso en la academia, y acá paso a otra parte, las universidades en general, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, busquen quiénes financian cátedras específicas de, por ejemplo, biotecnología. En Cuba la financia Monsanto, hace muchos años, muchos años. Les tiro un ejemplo nada más, después busquen, indaguen. ¿Quiénes financian cátedras específicas de conocimiento, por ejemplo, de informática, biotecnología fundamental, Biotecnología fundamental, ¿cuáles? Laboratorios, van a encontrar laboratorios por todos lados. No son los estados, no son los gobiernos, no es tu país que te incita o te promueve para que vos te eduques. Hay mucho dinero puesto en que haya especializaciones en distintas áreas específicas y no en otras, por algo hay áreas desfinanciadas que se están deteriorando y en las cuales el conocimiento es cada vez menor y otras que están potenciadas. Sí. Se tiene que ir la secretaria, nada más quería dar un mensajito. Sí, claro, sí. Sí, porque yo sigo sin. No, muchas gracias, Romina. Una disculpa, me tengo que ir, tengo otras reuniones pendientes, pero solamente decirte, diputada, también muchas gracias por acompañarnos. Solamente decirles que retomo una idea de Romina que me parece muy interesante y que creo que es un mensaje clave que se tiene que llevar el día de hoy. No hay una sola verdad, no hay un solo feminismo, no hay una sola razón, ¿no? Entonces, mucho cuidado con lo que leen y con lo que ven en los medios de comunicación, porque no necesariamente tienen la verdad. Ajá, exactamente. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Bueno, retomando lo que decía, no le creamos a la tele, la caja boba, como le dicen en Argentina, le decimos la caja boba, aunque la mayoría la seguimos mirando igualmente y nos gusta, y está bien que nos guste, está bien, porque que yo esté hablando de que hay que buscar la verdad y el conocimiento no significa que yo sea una persona que está todo el tiempo leyendo y buscando. Me volvería loca porque realmente es abrumadora la cantidad de información y depende de dónde te metas y por eso hay que ser selectivo con la información que uno adquiere.
Hay lugares muy oscuros, muy sombríos y muy horrendos en donde uno se puede meter y puede también aprender cosas. Pero la dificultad y el dolor que generan a una persona que tal vez no está tan preparada para lidiar con el horror que también existe entre nosotros porque es parte de la humanidad, es que se hace necesario tener ciertos filtros propios, pero también tener búsquedas de alguna forma guiadas u orientadas a los fines de obtener diferentes respuestas, ¿no? Entonces, volviendo un poco a esto de las fechas y por qué la historia y por qué hago toda este ida y vuelta entre el ahora y el antes, porque es necesario poder ver que la línea de tiempo, a nosotros nos parece, justamente hablamos de línea de tiempo y parece que es algo lineal, que es algo que una cosa después de la otra, pero en verdad el tiempo es relativo, como decía Einstein, ¿no? También depende de cómo nosotros lo vivimos y de qué manera nos llegan las cosas en cada momento. No porque en el 45 se terminó la guerra significa que todo el mundo se dio cuenta de que la guerra había terminado. Entonces el tiempo fue relativo para mucha gente que siguió recibiendo misiles, pisando granadas, encontrando minas que le detonaban la casa y sigue pasando hoy. Todavía se encuentran minas que detonan de la Segunda Guerra Mundial en muchos lugares. Entonces el tiempo es relativo. Hay que entender que las cosas tienen una linealidad, eso nos permite ordenar nuestra cabeza y la información. Pero las cosas no son lineales, las cosas no suceden una después de la otra y entonces no hay posibilidad de verlas de una forma más fluida. Pero volviendo al tiempo lineal, en el 47 pongo estos dos datos porque vengo de Argentina y me hago cargo de este acento que llevo. Y además porque también tiene que ver con lo femenino y con las mujeres. En 1947 se instala el voto femenino en la Argentina gracias al trabajo de Eva Duarte de Perón, que calculo que todos más o menos la conocemos, ¿no? Evita, que es una figura mucho más respetada en todos los países, menos en la Argentina. Paradojas de la vida. Porque esta cosa de que si es mío lo puedo destruir, pero que venga alguien de afuera y me lo destruya, no. ¿Viste? Yo le pego, pero porque es mío y vos no lo toques. Bueno, un poco eso. Pero Eva Perón fue una persona muy importante, más allá de las simpatías o antipatías que uno tenga hacia su persona, en los hechos, que es donde la única verdad es la realidad, decía Juan Domingo Perón, porque lo único que vale es lo que hacemos. Y Sartre decía, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Entonces, somos nuestras acciones, más allá de nuestros deseos, de nuestros sueños, de nuestras aspiraciones o de nuestras ideas acerca de lo que debería ser o de nosotros mismos incluso, lo que somos son los hechos. El hecho es que cada uno de nosotros está acá, el hecho es que cada uno de nosotros tiene una búsqueda, una necesidad, una intriga, pero los hechos, lo que hagamos con todo eso es lo que va a determinar quiénes somos. Y lo que al fin y al cabo va a hacer que trascendamos o no. O que cuando nosotros nos vayamos de este cuerpo que nos alberga, nos extingamos como una vela que se apaga, ¿no? Lo que trasciende es aquello que transforma, aquello que marca un antes y un después en la historia, no solo de uno, sino de los demás, cuando uno puede transformar la vida de los demás, para bien y para mal. Para bien y para mal. Porque también recordamos a los que nos hicieron mal y son referentes de la historia y está bien que lo sean porque nos recuerdan aquello que no tenemos que volver a pasar, ¿no? Entonces, también hay otra cosa que está sucediendo con las movidas de género y feministas, que es la destrucción de los héroes, ¿no? La destrucción de los símbolos. Como si destruyendo una estatua o un monumento o una figura se destruyera la historia y se cambiara de alguna forma. Y es tonto, es incluso infantil pensar que suceden las cosas de esa manera, porque no ocurre. Porque por el contrario, le estás negando a las generaciones venideras que entiendan que algo allí pasó, con lo que no estamos de acuerdo, una de las cosas, que puede ser una, varias, todas, ninguna, pero no importa, hay alguien que no está de acuerdo y que le parece que estuvo mal algo, pero si vos borrás y yo digo, esta botella tiene veneno, pero yo la saco, ¿deja de tener veneno porque yo la saque? Sigue teniendo veneno, pero después va a venir otro, va a pasar por allá atrás, la va a agarrar y va a decir, ¡ay, voy a tomar agua! Y toma veneno, ¿no? Entonces, es peligroso borrar aquellas cosas que nos permitieron en la historia de la humanidad, no de la historia moderna, de la historia de la humanidad, recordar
y tener presentes nuestras conexiones con la historia, con nuestros antepasados, con Dios, con nuestra búsqueda de Dios o con lo que fuere, pero con lo que nos constituye como lo que somos hoy, que hoy somos un crisol de razas. Acá no, a ver, creo que no hay ninguno que sea maya solo o azteca solo, somos un crisol de razas, ¿no? Somos una mezcla, ¿no? Y se fue dando para bien, para mal, lo hubiéramos cambiado, sí, qué sé yo, más muertes, menos muertes. Es discutible, lo podemos debatir, pero cambia porque lo discutamos y lo debatamos hasta el infinito y nos caemos a palos y nos odiemos y después nos dejemos de hablar porque a vos te gusta Cortés y a mí no. No tiene sentido. Ahora, ¿de qué nos sirve eso? Nos sirve para reflexionar acerca de las cosas que podemos hacer y que no, de las cosas que queremos potenciar y de las cosas que queremos combatir o transformar para bien, no destruir. No se trata de destrucción, se trata de transformación. Hay que transformar la realidad, no destruirla. Destruirla no le sirve a nadie. Destruir cosas es justamente lo que estamos diciendo que no tenemos que hacer. Estamos luchando contra la destrucción destruyendo. Es como, no vamos a llegar a buen puerto. Entonces, en 1947, Eva Perón instaura el voto femenino en la Argentina. ¿Qué tiene que ver esto con la historia? Bueno, el contexto también es posguerra. El gobierno de Juan Domingo Perón se da en la posguerra y tuvo un montón de problemas por eso, en un contexto en el cual Argentina no estaba involucrada, pero tenía capacidad, empezó a tener capacidad de producir grandes motores diésel. Se produjeron en la Argentina. Yo vengo de un país en donde, a ver, la mayoría de las cosas que tengo vienen de China. Acá también, claro, bueno, pero cada uno de ustedes sabe cuál es la historia de por qué llegaron a cómo llegaron acá. Yo les puedo hablar de mi país, amo mi país, pero además porque yo fui chica, yo tengo 35 años y cuando yo era chica había industria nacional, yo tenía juguetes hechos en mi país con plástico hecho en mi país. Y ahora ni el plástico hacemos, ni el plástico. Y en el 47, cuando Eva Perón instaura el voto femenino, estábamos haciendo grandes motores diésel, buques de guerra, teníamos armada, hicimos de los primeros aviones a propulsión que existieron, los Pulki, fueron los alemanes nos odiaban porque habíamos tomado las licencias de los motores alemanes y las mejoramos. Hicimos mejores cosas con aquellas cosas que ya habían hecho. Teníamos autos, motos, lo que se les ocurra. Los astilleros, los que tienen la capacidad de crear un barco que no se hunda como el Titanic, ¿no? Y barcos, la marina mercante, el barco que vos lo necesitás para patrullar tus mares, para que no vengan los chinos a llevarse tu pescado, ¿no? Bueno, todas esas cosas las tuvimos en algún momento y fue en este contexto posguerra, en el contexto en el que Eva Perón nos da el voto a las mujeres, porque sabía que había ahí un poder político más allá de una reivindicación femenina. No tenía que ver con el hecho solamente de que la mujer, yo quiero votar porque soy mujer. No, tenía que ver con que las mujeres también podíamos tomar decisiones para ver qué era lo mejor para nuestra patria, para nuestros hijos, para todos, por igual. Capacidad de hacerlo y de demostrarlo. Y el voto femenino, que acá lo tengo anotado porque no le quería errar al pingo, pues si no después. Acá es el 17 de octubre de 1953, si en internet no lo encontré mal, que es el voto femenino también. O sea, estamos hablando de un contexto posguerra y si recorremos la historia de Hispanoamérica vamos a encontrar que durante esos años el voto femenino en Argentina fue el primero en toda esta región y después se dio en distintos países por distintos motivos, pero también por un impulso primordial, que cuando uno rompe el molde, se le permite o se da la posibilidad de que los demás vengan atrás con esta fuerza, ¿no? Con este impulso, y que tomen coraje también y se hagan cargo de sus propios destinos. Pero no porque la tenían que copiar a Eva Perón, no porque ahora somos todos Evita y somos todos argentinos. No, cada uno en sus posibilidades y limitaciones decidió que tenía que tener una transformación en este sentido. Acá fue en el 53, en Argentina fue en el 47, en otros países fue más o menos entre los 40 y los años 60 que se instauró el voto femenino en todos lados. Pero no en todo el mundo. Porque si creemos que en todo el mundo las mujeres tienen derecho a votar hoy, seguimos equivocados. Está mal. Y ahí nos ponemos a juzgar en el ámbito religioso, ético y moral.
¿Y quiénes somos nosotros para evaluar ética y moralmente a los demás? ¿No? Porque en todo caso ahí habilitamos a que ellos nos juzguen a nosotros y les puedo asegurar que no nos va a gustar ni un poquito los que tienen para decir. Ni un poquito. Sobre todo en cuanto a lo que es el rol de las mujeres en la sociedad. En las comunidades que se señalan desde Occidente como patriarcales, machistas, sobre todo el ejemplo de Irán, que es el más publicitado porque es donde están poniendo mucha plata para eso. No, las mujeres oprimidas. Yo pregunto, y esto lo dejo como también tarea para casa, pregúntenle a una mujer musulmana qué es ser oprimida. Se van a sorprender. A una mujer musulmana, ¿qué significa ser oprimida o qué significa ser libre? ¿Qué significa estar libre como mujer? Y les recomiendo que se tiren más para el lado de los chiitas que de los sunitas. Son más copados. pero en todo caso, incluso si hablan con un musulmán sunita, se van a encontrar con un montón de justificaciones para el tipo de vida que tienen. Y para ellos está bien. Más allá de lo que nosotros más allá de que los organismos supranacionales digan qué es lo que tiene que estar bien. Y ahí volvemos a la historia. ¿Por qué viene otro a decir qué es lo que tiene que ser, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Cuáles son los parámetros? ¿En qué se basan? Porque es una ofensa. Incluso es una ofensa religiosa para muchos el hecho de que venga un organismo de afuera a decirles qué es lo que tienen que hacer. Y a todos nosotros, chicos, no. A ver, somos todos grandes. ¿Quién acepta que venga otro de afuera? Viene tu vecino y te dice, en tu casa me molesta porque escuchan música fuerte, pero tómatela. En todo caso, podemos negociar si la música fuerte te perjudica, pero si la música que escucho no te gusta porque no es de tu agrado y lo que querés decirme es que debería escuchar otro tipo de música, entonces te voy a sacar cagando, básicamente. ¿O no hacemos eso? Bueno, pero ¿por qué nos permitimos entonces que vengan organismos supranacionales en nombre de la igualdad y la democracia y la mar en coche a decirnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo? Sí. Hablar de Camil, Sí. porque sí hay un pensamiento hegemónico en relación al feminismo, ¿no? Todos hablando de lo mismo, sí hay un odio, sí hay un discurso de odio contra el hombre, ¿eh? Digo, yo me sorprendo cada vez que las oigo, digo, no, las chicas que son, tengo 44 años y tengo una hija de 27, y si no estuviera yo atrás de ella, diciendo, oye, aguas con eso no es así, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que te tengan que establecer qué tienes que pensar, creo que tiene que ver más con esta parte de que quieres pertenecer a esa, como esa élite, ¿no? De yo quiero ser como los gringos, ¿no? Claro. Porque los gringos saben vivir. Pues son mejores. Exacto. Son mejores que nosotros y yo quiero ser mejor que ustedes. Así es. Creo que por ahí viene. Sí. Pero el peligro que acarrea todo esto no tiene que ver solamente con la forma en la que nos convencen de que la supervisión internacional es necesaria, como si fuéramos todos estúpidos, que no supiéramos de qué manera ponernos de acuerdo entre nosotros para llegar a conclusiones superadoras de nuestros problemas, no de los problemas de los otros. Yo no tengo nada que ver con los problemas de ustedes. Yo estoy hablando acá, pero en mi país pasan cosas que tal vez acá no pasan y acá pasan cosas que tal vez allá no. Por más que nos parezcamos en un montón de cosas y que compartamos lengua y que compartamos historia, que tenemos un montón de cosas en común, pero en la vida cotidiana somos distintos. Por eso ustedes son mexicanos, yo soy argentina, existen los chilenos, existen los alemanes, existen los iraníes, existen. No los vas a borrar porque venga la ONU a decirte que ahora son todos iguales. No funciona así. Sin embargo, las nuevas generaciones están muy atrapadas en estos discursos homogeneizantes y terminan confundiendo las cosas. ¿Está bueno que se discuta? Está bárbaro, está buenísimo, porque tenemos un montón de cosas que discutir y que mejorar. Ahora, si las sacamos de contexto, son fácilmente manipulables para los fines de aquel que las sepa manipular. Porque es como todo, es y ahí es donde uno tiene que saberse ignorante. Y Einstein decía, somos todos ignorantes, solo que ignoramos distintas cosas. Entonces la palabra ignorante no es una mala palabra, no es que porque yo te diga ignorante te estoy despreciando, te estoy diciendo que sos inferior a mí. No, porque seguramente hay cosas que yo ignoro y que vos no. Entonces, ¿cuál es la solución a la ignorancia? Compartir conocimiento.
Compartirlo. No creer que lo tengo, no es que yo tengo, por eso yo no vine a darles algo que yo tengo, no. Yo comparto herramientas que a mí me permitieron, a mí, Romina, me permitieron entender de mejor manera o de una manera más amena para conmigo misma, de lidiar y de convivir con un montón de dificultades y un montón de situaciones que me exceden, porque hay cosas que uno puede manejar y hay cosas que uno no puede manejar. Que haya violencia es algo que existe. Ahora, si no atendemos las causas de esa violencia, vamos a seguir diciendo que la violencia se extingue solo por el hecho de que yo digo que no tiene que haber más violencia y que a mí no me tienen que violentar. Y entonces yo salgo desnuda y digo, no me va a pasar nada porque me defiende mi derecho a estar desnuda. No, porque en el mundo sigue existiendo gente que es distinta a mí y que piensa que el estar desnuda es otra cosa, por más que a mí me parezca que no. Entonces tenemos que tener en cuenta que existe el otro, porque si no terminamos negándolo. Y en esta cosa de hablar de igualdad y de derechos y demás, se termina invisibilizando a aquel que no está en línea con todos estos mandatos. Y esto tiene que ver con la historia, esto tiene que ver con los intereses que rodean a la cuestión del feminismo. Porque en el marco de todas estas cosas que le fui diciendo de historia, que cuándo pasó cada cosa y demás, recordemos lo primero, 1977 se instala el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, en conmemoración de lo que pasó en 1908, 70 años antes. ¿Qué pasaba en Hispanoamérica, Latinoamérica, en esos años? Que yo sepa, había dictaduras, ¿no? Años 70, recordamos, ¿no? De los 70 a los 80 hubo dictaduras en toda esta región, sobre todo. Pero también en Asia, en Medio Oriente también hubo, pero por otros motivos que se pueden abordar en otro contexto. Pero en general, en el mundo se dio este fenómeno de distintos gobiernos dictatoriales, pero dictatoriales en el mal sentido de la palabra, porque no sé, Juan Domingo Perón también era un dictador porque dictaba, pero yo particularmente, y esto me hago cargo de mi opinión personal, acá hablo yo, dictaba en beneficio de la mayoría. Ahora, si el dictador dicta en perjuicio de la mayoría, ahí es donde entramos en un problema, ¿no? Podemos hablar de dictaduras, seguramente acá Ismael lo puede desarrollar, puede hacer cátedra de esto, pero les dejo ahí para seguir indagando también sobre qué es una dictadura. Bueno, las dictaduras de las que estoy hablando no son precisamente de las que trajeron ningún tipo de beneficio a nuestras comunidades. De hecho, fueron las dictaduras que persiguieron gente, torturaron, desaparecieron, mataron. O sea, en nombre del orden y el progreso se hicieron desastres en todo el continente. Y en ese contexto, la ONU dice, bueno, a partir de ahora todos vamos a celebrar el Día de la Mujer porque somos todos iguales y todos defendemos a las mujeres en dictadura. Lo dejo a su criterio, dice una pensadora de Argentina. Pero es importante justamente tener en cuenta esto, porque aparte todos los parámetros, ¿no? Esto se da en la Asamblea de Naciones Unidas, formaliza el día en el 77, pero además, mira, en la conferencia en la que se anuncia que a partir de ahora en todo el mundo se va a celebrar por igual esto, se formula un plan de acción mundial de 10 años para la promoción de la mujer. Plan mundial de promoción para la mujer. ¿Con qué fines? No, porque queremos que las mujeres tengan derechos, obvio. ¿Cómo vas a cuestionar que la ONU, que es la pata humanitaria de la OTAN, cómo va a querer que las cosas estén mal? Bueno, busquen las vinculaciones entre todos los organismos, son todos lo mismo, tienen distintos nombres, pero al fin y al cabo son todos lo mismo. Al final del día todos se sientan y están de acuerdo. Bueno, ese es el contexto en el que se empiezan a dar todas estas luchas, pero Paglia, en esos años, entre los años 60 y 70, que es donde se da el quiebre entre las nociones del feminismo que se venían conformando en el medio de este quilombo, porque en el medio de este quilombo se estaban discutiendo cosas, como decía, y no es que porque la ONU en el 77 lo dijo, entonces en el medio no pasó nada, no, pasaron muchas cosas en el medio. Y en Estados Unidos, sobre todo, en los años 60, se dieron varias revoluciones
culturales sobre todo, en donde se estaba discutiendo realmente el establishment, ¿no? Cuáles eran los parámetros del gobierno y del poder para definir cuáles eran las formas en las que las personas tenían que vivir. Se empezó a discutir esto en diferentes niveles. Se dio el movimiento hippie, el de verdad, no los hippies, no en lo que terminó, sino el origen del movimiento hippie real en Estados Unidos se dio porque habían logrado a través del cultivo de cáñamo, que estaba prohibido, pero que la historia indica que el señor George Washington tenía cultivos de cáñamo atrás de la Casa Blanca, cultivos de cáñamo, y los primeros dólares estadounidenses fueron hechos a base de cáñamo. Busquen información, hay mucha. Después se prohíbe porque obviamente era un negocio multimillonario. ¿Y qué pasó? Estos hippies de mierda se dieron cuenta de que había un negocio ahí. Se dieron cuenta de que con el cáñamo podían hacer ropa, podían hacer plásticos, bioplásticos obviamente, podían hacerse calzado, podían hacer comida incluso. Y estos hippies de mierda, mugrosos, aperrastrosos, fueron antisistema. Productos de 9 subindustrias, pues yo lo quiero regular. Sí. No, pero aparte que hay todo ahora porque está promovido, pero en verdad se sabe hace muchos años que tiene una capacidad de producción impresionante. Más allá del uso personal que uno le dé. Más allá de eso, este gran movimiento que fue revolucionario porque empezaron a protestar y a decir, oiga, nosotros somos autosuficientes y no queremos que nos vengan a decir de qué manera tenemos que vivir nuestra vida porque nosotros no tributamos porque no consumimos nada de lo que ustedes producen. ¿Por qué nos quieren obligar a pagar impuestos por cosas que no consumimos? Bueno, esas fueron las primeras discusiones que fueron políticas, económicas y fueron reales, fueron contundentes. ¿Cómo destruyeron al movimiento hippie? Bueno, les metieron drogas sintéticas, el LSD, con el que se estaba experimentando, la CIA, buscan MK Ultra, experimentos. No es conspiranoia, chicos, hay datos. Se experimentaba con el LSD, con drogas sintéticas, con pacientes psiquiátricos en búsqueda de tratamientos menos invasivos que ponerles electroshock en la cabeza, ¿no? Básicamente. Hasta ese momento se le ponía electroshock. Recordemos que no hace tantos años se agujereaban los cráneos y eso les pareció una práctica médica para liberar demonios de las cabezas de los pacientes. Bueno, en ese contexto en el que había muchos negocios mediantes, meten las drogas sintéticas y ¿qué hacen? Destruyen el movimiento porque la mayoría empieza. Y meten a un par de agentes también como Charles Manson, les puede sonar. Fue uno de los que mandaron justamente a meterse porque, ¿qué hizo? Empezó a generar sectas en todo Estados Unidos, entraba y salía de la cárcel y lo iban moviendo de un lado al otro para generar distintos movimientos de sectas orgiásticas, o sea, en donde lo que se promovía era el uso de las drogas y las orgías como liberación del cuerpo, pero básicamente los tenían sometidos y de ahí termina, los que no sepan de Charles Manson, busquen qué pasó con Roman Polanski y Sharon Tate. Bueno, saben lo que pasó, ¿no? Salió en todos los diarios, ¿no? Fue muy efectivo, funcionó, brillante, fenómeno. Se destruye el movimiento. Pero en esos años, además de este movimiento que era el visible, en las universidades se estaba dando también una gran revolución, porque se estaban discutiendo las mismas cosas. ¿Por qué nos dicen qué es lo que tiene que pasar? ¿Por qué hay reglas para unos de una manera y otras para otro? Y ahí el feminismo tiene un protagonismo importante, y es donde aparece Paglia, ¿no? como ícono. ¿Y por qué discute hoy en día tantas cosas? En los años 60, la discusión que daba Paglia en el campus cuando ella era estudiante universitaria, hoy tiene 70 y pico de años, o sea, es una persona que vivió todo eso, no lo está contando. Ella estuvo ahí, por eso es importante su testimonio y su tarea, porque ella estuvo ahí. Cuando ella discutía por las reglas que decían que los varones podían estar en fiestas hasta cualquier hora de la noche bebiendo y las fiestas las que se saben, ¿no? Las fiestas que se hacen en los campus universitarios, y las mujeres tenían que estar a las 11 de la noche encerradas en sus cuartos, lo que les decían era que era por su seguridad. Les decían, no, chicas, nosotros las queremos cuidar porque en esas fiestas las pueden violar, las pueden matar, pueden terminar mal, porque sabemos que hay drogas, sabemos que hay consumo de alcohol y sabemos que la cosa puede terminar mal. Entonces Paglia, ¿qué dijo? Yo lucho por mi derecho a enfrentarme a esa situación y de última ver si me pasa eso o no, pero yo quiero tener el derecho a decidir si yo quiero estar ante esa situación. Porque puede o no pasar, porque no es que porque hay un tipo borracho entonces yo soy mujer y entonces me violan. Y eso es de lo que nos quieren convencer ahora, de que si yo soy mujer, salgo a la calle, me cruzo con un tipo, me viola.
porque es un tipo y nada más. Y si no me viola, pero igual lo quería hacer. Tenía la intención, aunque no haya hecho nada, seguramente tenía intención. Eso es lo que nos quieren decir. Y eso es contra lo que Paglia luchó en ese momento, diciendo, ustedes al final nos dicen que es por nuestra seguridad, pero no hay cosa más patriarcal y machista que decirnos que nosotras no tenemos la capacidad de defendernos en caso de que eso suceda. Entonces, ¿cuál es el problema mayor? No dar herramientas para defenderte en caso de que eso que va a pasar y que puede pasar, pase. Que no es que va a pasar simplemente por el hecho de que sos una mujer y te engruzás con un hombre, pero si pasara hoy, ¿el feminismo da herramientas para enfrentar esa situación o simplemente te dice que marques el número y la Defensoría de Igualdad de Género te va a atender por teléfono y te va a decir qué hacer? No, para ese momento ya está muerta si te tenía que pasar eso. ¿Se entiende? Entonces, el problema al que estamos sometiendo a las nuevas generaciones es a estar absolutamente indefensas ante un mundo que no ha cambiado, que en el fondo sigue siendo igual que el con el que luchaba Paglia, en el que en una fiesta uno o una se puede pasar de copas y puede hacer algo inapropiado. Una mujer, un hombre o cualquiera, no importa. Porque la humanidad, la esencia humana, tiene tanto bien como mal. Es inherente a nuestra existencia. No es que porque lo niegue va a desaparecer. No funciona así. Y cuanto más lo negás, más lo alimentás. Entonces, la lucha de Paglia era esa. ¿Qué discute? Bueno, empieza a generar todo un revuelo dentro de la universidad y empieza justamente a promover el hecho de que las mujeres se empiecen a defender y a posicionar y a decir, nosotros también queremos estar de fiesta. ¿Cuál es el problema? Pero no por una cuestión de rebeldía, sino porque realmente había una lucha ahí que tenía que ver con negar la posibilidad de hacer experiencia de vida. Esa es la experiencia de vida. Cuando vos negás la experiencia de vida, lo que te queda es la experiencia del otro. Y la experiencia del otro es del otro, no es tuya. Y por lo tanto, no puede contemplar todo lo que vos en tu humanidad y en tus circunstancias podrías atravesar. En ese contexto, cuando se empiezan a dar estas discusiones en el ámbito universitario, se empiezan a abrir espacios, se empieza a haber varias disputas, pero llega el Mayo francés en 1968, y ahí es lo que decía Ismael al principio, de cómo Francia termina siendo una suerte de forjador, ¿no? de este nuevo feminismo, de la segunda ola feminista, porque hasta ese momento era la primera. Eran todas estas mujeres que venían de toda esta historia, que venían a decir, che, yo quiero que las cosas sean mejor, pero no porque yo quiero tener derecho a trabajar todo el día. Quiero tener derecho a decidir si quiero trabajar o no. Porque si hablamos de derechos y de igualdad, el derecho no es a cambiar un mandato por otro, porque si antes el mandato era tener hijos y quedarse en casa cuidando a la familia, ahora el mandato es salir a trabajar, no tengas hijos y no tengas familia. Porque si no lo haces, entonces sos antifeminista o machista, ¿no? O defendés los valores del machismo. ¿Y por qué tengo que tener ganas de salir a trabajar y no me puedo quedar en casa cuidando a mis hijos? ¿Por qué eso no puede ser un deseo genuino de una mujer? ¿No? ¿Y por qué no puede serlo lo otro también? ¿Por qué no puede ser el hecho de querer ser una profesional y desarrollarse y no tener hijos o dejarlo para más adelante? Todo es válido, porque en todo caso, si hablamos de derechos, hablamos del derecho a decidir qué quiero hacer, no a que el mandato sea ahora el inverso, porque al final me sacaron un mandato y me impusieron el otro. Entonces no cambió la cosa. Pero cuando viene el Mayo francés con toda esta cosa iluminista y qué sé yo, y que las vanguardias de Francia, porque aparte si viene de Francia es bueno, seguro, y es mejor que nosotros porque son la Revolución Francesa, la igualité, y qué sé yo, son más avanzados, son más civilizados, obvio, está claro, con todos los problemas que tienen ahora, ¿no? Son mejores que nosotros. Bueno, se instalan se trae un pensamiento ajeno, se trae a Estados Unidos y con algunas vertientes, porque obviamente toman las que les sirven a los fines de poder institucionalizar todo esto que estamos discutiendo hoy, que son las variables de una mujer en un mundo que se expande. Justamente lo que traen son estas ideas de que revolución es, o ser una mujer empoderada o libre, es, en primer lugar, tirar, acá está el hombre, hacerle, ¿no? Y ahora estoy yo. Eso básicamente, es como revertir la situación, invertir los roles de poder en una suerte de reivindicación vengativa, si se quiere, respecto del rol que habían cumplido hombres y mujeres a lo largo de la historia hasta ese momento.
Esto a grandes rasgos. Pueden estudiar el Mayo francés y ver quiénes fueron los destacados y quiénes fueron los ignorados en el iluminismo francés, porque había muchas personas realmente muy capacitadas y que dejaron cosas brillantes, pero que fueron absolutamente negadas por la academia y que no se estudian. En cualquier área, en la filosofía, en la historia, en la psicología, hubo mucho borramiento de gente brillante que aportó mucho realmente a la concepción del ser humano como ser integral y a la ambivalencia entre lo femenino y lo masculino como una cosa complementaria, necesaria e inherente a nuestra condición de seres humanos. O sea, no había esta cosa de Simone de Beauvoir, que no sé qué, que la mujer por encima y la mujer no necesita al hombre, y esta cosa de negar que al fin y al cabo, primero que somos un conjunto y convivimos en sociedad y somos seres comunitarios y sociales. No somos seres atomizados, no somos como el jaguar que vive solo hasta que se tiene que reproducir y después vuelve a estar solo. No somos eso, somos seres sociales que avanzamos y evolucionamos en tanto y en cuanto nos pusimos de acuerdo para que unos hagan una cosa y otros hagan otra cosa. ¿Cómo? Claro. Claro. Sí. No solo está muy lejos, sino que promovió otras cosas. Pues, para los que no lo escucharon, el que le impulsa a escribir es el marido. Escribí que sos buena para esto. Y bueno, y a partir de ahí... Sí. ¿Se terminó el tiempo? ¿Ya está? No. ¿Cómo le siento? Ya me fui de tema. No, moción de orden. Es que de hecho, muy bien, es que son 7:15. Para ir cerrando. No, ¿te parecería que como a las 7 redondeas? Sí. Y dejamos Sí, porque ahora mañana sí, tengo al más. final 15 minutos, media hora máximo, para no, está interesantísimo, pero para no extender demasiado. Sí, a las 7 cerramos. Entonces, ya a las intervenciones hasta el final, por favor. Entonces, Sí. A las 7. Sí, a las 7, porque Quedan aparte, 15. ya, ahora estoy como... No, está ya perfecto, redondeando. pero para no interrumpir en medio y ya más o menos 7:30 concluir, ¿les parece? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Igual es que si no me aguantan más, no pasa nada, está todo bien. Mañana tengo más. Pero la idea por lo menos la parte histórica es un poco lo que ya pude de alguna forma exponer, que me parece que es lo más importante, sobre todo por esto, ¿no? Creo que con algunos de los ejemplos que fuimos dando a lo largo de este encuentro, se puede entender que sacar las cosas de su contexto es peligroso. Es peligroso. Y sobre todo hay una noción que no está tan discutida, pero que es peligrosísima, que es la visión anacrónica de los hechos. ¿Saben lo que significa el anacronismo? Anacronismo es cuando uno quiere aplicar en un tiempo distinto al propio una lógica acorde a un tiempo particular. O sea, lo que decía Ismael hace un rato, cuando empezamos. Nosotros hoy tenemos ciertos parámetros, tenemos valores, ética, una moral compartida, más o menos tenemos un dibujo o un margen, un marco, en el cual existen distintas cosas que, estamos todos de acuerdo en algunas cosas y en otras no tanto, pero tenemos ciertos valores compartidos que nos permiten, ¿no?, entendernos en el conjunto y entender las necesidades de este tiempo para abordarlas de la mejor manera posible. Ahora, querer aplicar esos parámetros a un tiempo distinto al nuestro se llama anacronismo, que es lo mismo que graficaba con el ejemplo de las estatuas destruidas o una discusión que se da, y voy a poner ejemplos propios porque no quisiera faltarles el respeto con la historia, pero a nosotros nos pasa en Argentina con el revisionismo histórico, ¿no?, que está habiendo una cosa muy preocupante y muy grave y que tiene que ver con aplicar parámetros actuales a tiempos que no son actuales. Por ejemplo, una de las discusiones que se dio y que gracias a Dios no ha avanzado mucho, pero que se ha dado y que es la punta de lanza de otras cosas peores. José de San Martín, lo tenemos, ¿no?, Libertador de América. Bueno, José de San Martín, sabemos, se casó con una señorita de 14 años. Y tuvieron hijos, conocemos la historia. Se casaron, tuvieron la hija Mercedita, todo muy lindo, toda la historia que conocemos. Después se van juntos, terminan su historia. Una historia de amor
divina, que enmarcada en un contexto de guerra, el tipo va, viene, se forma en un lado, lucha, sabemos. Bueno, ¿cuál es la discusión que se da ahora en torno a San Martín? Ya no se habla de cuáles fueron sus funciones en torno a la liberación real de los pueblos de América, cuál fue su trabajo militar, cuál fue su lucha. Discutir incluso el hecho de que, por ejemplo, cuando cruzó la cordillera de los Andes estaba muy enfermo, y sin embargo se bancó una odisea que hoy nadie se animaría a cruzar la cordillera de los Andes a caballo. Nadie lo haría, por más corajudos que se digan, no lo harían. Y el tipo lo hizo y fue acompañado por un montón de patriotas que, teniendo en consideración la importancia de lo que estaba por acontecer, ofrecieron su vida para una gesta heroica que después se replicó, y tenemos distintos ejemplos a lo largo de la historia de Hispanoamérica que nos dicen lo mismo. Gestas heroicas, hechos que son inimaginables hoy, o sea, hoy cruzar la cordillera de los Andes a caballo no se le ocurre a nadie, pero pasó, y eso nos permitió hoy tener un país acá, orden, que las cosas fueran de la manera que son hoy, ¿no? Se lo debemos a ellos, a estas gestas heroicas. Sin embargo, las discusiones que da el feminismo, cuando digo el feminismo, que se entienda, estoy hablando del feminismo hegemónico, no de todos, no todos discuten estas cosas, no en todos los ámbitos se dan estas discusiones en estos niveles, pero sí en lo que promueve la agenda, sí en lo que promueven las redes, sí en lo que promueve la propaganda, porque no es publicidad, es propaganda. Propaganda es cuando te quieren instalar una idea, publicidad es cuando te quieren vender algo, es un poco de las dos cosas, pero es propaganda. Esa instalación nos meten semillitas de ideas en la cabeza de manera permanente. ¿Cuál es la discusión? San Martín era pedófilo porque se casó con una menor de edad. Bueno, eso es anacronismo. Pongo un ejemplo que para mí es doloroso porque realmente me sangran los ojos cuando leo esas cosas y he tenido discusiones que, gracias a Dios, las he podido llevar a buen cauce, ¿no? Porque procuro no enojarme. Ahora hablo así coloquialmente porque me parece que estamos en un ámbito en el cual, nada, saquen sus conclusiones y no hay sentencias, pero sí, bueno, hablarlo de la manera más, qué sé yo, la más sencilla posible. No soy una académica que viene a darles un curso de no sé qué. No, compartimos, acá estamos para compartir. Pero cuando veo que las discusiones van por ese lado, por el lado de decir que San Martín fue pedófilo porque se casó con una niña, aparte dice, con una niña, eran señoritas, en ese momento se casaban a esa edad, eran señoritas que estaban preparadas para eso y los mandatos de ese tiempo les indicaban que estaba perfecto que eso pasara. Entonces, ¿quiénes somos nosotros cientos de años después y encima sin derecho a réplica? Que eso es muy importante y eso es parte también de los problemas que tenemos y que vamos a desarrollar en los siguientes ejes, por eso la cosa se pone más picante después. Pero cuando no hay derecho a réplica, entonces hay una sentencia, entonces hay una imposición. Y cuando nos quieren imponer que San Martín, en lugar de un patriota, un héroe de la patria, al cual respetar, recordar y conmemorar cada año, y que nuestros hijos en las escuelas lo recuerden y que sepan que era un héroe, en lugar de eso aparecen estas cosas que hacen que después, a la hora de la conmemoración, se ponga en duda si en realidad estamos hablando de un héroe. ¿Es un héroe una persona que...? Y no, pero cuando se lleva a esos planos tan subjetivos y tan anacrónicos, por eso remarco que busquen el significado de la palabra anacronismo y van a ver que es una forma muy peligrosa y muy fácil de destruir discusiones, de destruir símbolos y de destruir sobre todo la historia. Porque en la medida en que nosotros vamos por ahí mirando los hechos, pensando que todo debería ser como nosotros creemos que tiene que ser ahora, porque ahora de repente no nos dan bola o lo que nosotros pensamos no funciona de la manera que nosotros esperamos, y entonces vamos a un tiempo que no es el nuestro a dictaminar sobre cuestiones que ya pasaron y que no se pueden cambiar, nos gusten o no nos gusten, no se pueden cambiar porque la historia es, y ya pasó. Y lo que nos tiene que servir es de base fundamental para el porvenir, porque el presente tampoco existe, porque yo digo presente, pero lo terminé de decir y ya pasó, ya es pasado. Entonces, lo único que tenemos es un continuo trabajo sobre el porvenir, que siempre está por venir, ¿no? Pero que de alguna forma nunca llega porque lo estamos construyendo a medida que avanzamos.
Pero cuando nos queremos ir tan atrás en el tiempo y además a buscar cosas, no sé, Cristóbal Colón era alcohólico. Está bien. ¿Y? ¿No? ¿Y qué cambia eso la historia? En todo caso, lo que nos puede servir es entender cuáles eran sus vínculos con las sociedades secretas, los masones, con los templarios, no porque hay que meterse ahí en una cosa de conspiraciones y todo, no, porque ahí hay motivaciones mucho más profundas que nos dicen por qué un tipo cruzó océanos que nadie había cruzado, con barcos que nadie había probado, en un tiempo buscando cosas que nadie sabía si estaban o no, o tal vez iba buscando otra cosa. Dicen las Indias, otros dicen que era la Atlántida lo que buscaba. Busquen. Hay cosas interesantes sobre Cristóbal Colón, pero si te dicen que Cristóbal Colón era malo porque era machista y nos vino y mató a todos los que estábamos acá, y difícilmente podamos ver qué es lo que motivó a Cristóbal Colón a cruzar, a llegar a América, y qué es lo que le pasó a los que lo recibieron acá. ¿Qué es lo que pasó? Los hechos son lo que importan, no nuestras interpretaciones subjetivas de lo que nos gustaría que hubiera pasado. No, porque lo que nos gustaría que hubiera pasado no pasó. Y en todo caso, si vos querés que pase, hace algo para que eso pase. No vayas a decirle al otro lo que tiene que hacer, o lo que debería haber hecho, o cuán mal se comportó en eso que hizo y que vos no. Porque ahí caemos en una lógica que parece que es algo más general, ¿no? Parece que estoy hablando de, bueno, y a San Martín ¿qué le importa? Total, ya liberó, ya hizo lo que hizo, está muerto. Sí, pero esa misma lógica después irremediablemente se termina aplicando a nuestra vida cotidiana. Entonces, cuando uno se convence de que tiene el poder de revisar los hechos y de cambiar la historia porque a uno se le antoja, y cae en un lugar de sutil peligro para con sus semejantes, para la gente que te rodea. Porque con esa idea de que vos tenés ese poder sobre la historia, sobre los hechos, puede que después empieces a caer en discusiones con tu familia, con tus amigos, con reproches, ¿no? Y empezar el reproche como mecánica y no lleva a buen puerto tampoco. Entonces, todos estos mecanismos parecen una cosa más de los que hacen la historia, los que escriben, los políticos, pero no. Tiene que ver con todos nosotros y con nuestro accionar diario. Porque si justamente estamos reunidos acá hablando del feminismo en un marco de histórico, en un marco global, en un marco de un montón de cuestiones que sucedieron para que hoy estemos discutiendo esto, es necesario que cada uno se haga cargo también de sí mismo, de su forma, y de buscar de manera sincera respuestas que nos ayuden a realmente proponer y construir soluciones a los problemas que evidentemente tenemos. Porque de otra forma vamos a terminar el ojo por ojo y el mundo se quedará ciego y toda esa historia que ya conocemos. Bueno, gracias. Espléndido arranque, Romina, de seminario. Más o menos, bueno, son 5 para las 7. Recordemos que tenemos 2 sesiones todavía, entonces nos piden los compañeros del canal que quien quiera hacer una pregunta, un comentario, rogando que sean breves y concisos los más que se pueda para poder permitir que fluya la discusión, pues yo creo que se pueden pasar ahí al atril para que las cámaras puedan tomar el comentario o la pregunta que quieran hacer, y aquí entablamos más o menos, pues tenemos hasta las 7:30 más o menos. Sí, ¿no? Y así se arma un poco la conversación. Adelante, pásate para acá, por favor, querida. Sí, acá al atril, para que quedes en cámara. Buenas tardes a todos o buenas noches. Ahorita escuchándola me hizo reflexionar este 8 de marzo y años atrás sobre las feministas que salen ese día 8 y empiezan a hacer desbarajustes en el Zócalo, en varias negocios. Yo digo, ¿dónde escucharon ellas esa palabra de feministas? Salen con sus martillos, sus bombas molotov,
con sus spray. Yo digo, ¿qué se puede hacer con ese tipo de mujeres que están en contra de la violencia, pero son las que más atacan? Yo el primer año fui y era la locura, bueno, ya no sabía ni para dónde correr, porque yo las veía y decía, pero son tan jóvenes y tanta violencia que tienen que quieren destruir a la otra mujer. Y en eso yo vi cuando una de ellas llegaron y empezaron a echarle spray a las policías. Yo digo, esas son las feministas, son las jóvenes que están empezando a crecer, a buscar una manera de vivir diferente. ¿Qué se puede hacer con ese tipo de mujeres? Mirá, gracias. No, primero gracias a vos por animarte además a pasar al frente, ¿viste? Como, pase al frente. Gracias. Bueno, me llamo Olimpia Guerrero. Olimpia, Gracias. me gusta tu nombre, Olimpia, gracias. la diosa del Olimpo. Me gusta. Bueno, gracias, y además tiene que ver con todo esto que estuvimos conversando, ¿no? No sé si es qué es lo que se puede hacer con los demás. El tema, primero siempre se empieza por uno, ¿no? Primero esto, o sea, vos ya empezaste a hacer algo porque acabas de hacer una reflexión sobre algo que vos viviste en un lugar en el que vos estuviste y de un hecho del que participaste. No estás hablando en abstracto de algo que viste por la tele y te parece y opinás sobre eso. O sea, estás hablando de algo que te pasó y que viviste. Entonces, ya eso es un primer paso. Primero, reflexionar sobre el uno, ¿no? Porque, ¿qué es lo que te llevó a vos a estar ahí entre gente violenta? Y entonces reflexionar a ver qué es lo que te motivó. Porque probablemente vos también sentías alguna suerte de violencia dentro tuyo, o alguna bronca, o algún rencor que te llevó a compartir un momento que después se fue para un lado que para vos no era ese lugar, pero que de alguna manera, en algún punto, te puede haber representado, y ahí es donde tenés que hacer tu primera búsqueda. O sea, eso como consejo de búsqueda personal, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a vos a estar ahí en ese momento y a ver de esa manera? Porque yo también he ido a algunas marchas y no he estado justo en el momento en el que destruyen la catedral, pero he estado en otro momento, no sé, en el que estaban haciendo un baile. Entonces, qué sé yo, de repente yo puedo reflexionar acerca de mi participación dentro de ese contexto del baile, pero de la otra parte puedo opinar por fuera, pero porque además no participo de ese acto. Entonces, eso en primer lugar es eso, reflexionar sobre uno, ¿no? Y entender qué es lo que nos lleva a cada uno de nosotros a estar en ciertos lugares, en ciertos momentos y a ver las cosas de cierta manera. Porque ahí es donde vas a tener una respuesta para desde vos misma y en tu entorno sanar eso que vos no crees que sea la forma, ¿no? de manifestarse. Y yo tampoco, porque yo tampoco creo, justamente por esto que estoy diciendo, o sea, destruir cosas, romper, violentar, no, al final y al cabo puede ser una descarga, puede ser justificado, incluso si se justifica desde el lado de la descarga emotiva o emocional, bueno, vaya y pase, pero anda a pegarle una almohada, no rompas todo, ¿entendés? Porque al final, si rompes algo que es de todos y no estamos todos de acuerdo en romperlo, y me está faltando el respeto también. Pero no vamos a caer en eso de, bueno, ¿a dónde me falta el respeto a mí? Porque si no terminamos en el nunca acabar, ¿viste? Siempre alguien se va a sentir ofendido, siempre, y sobre todo en este tiempo en donde todo ofende. Pero me parece que justamente poder dar discusiones, y en la medida en que vos tengas la posibilidad de dar una discusión más elevada, y que ya no sea un reproche, porque ya no es, porque ustedes destruyeron, ¿no? Salir de eso del reproche y poder compartir lo que hayas reflexionado al respecto, eso es lo que podés hacer. Y de ahí en más, bueno, la bola se mueve, ¿no? Y empieza a girar. Pero, insisto, con lo primero me parece que es fundamental esto, siempre teniendo en cuenta que si lo que te motiva es la búsqueda de la verdad, es estar mejor, es construir y aportarle algo a la comunidad y al conjunto, entonces de alguna u otra forma lo vas a poder hacer. Y sea que creas en Dios, que creas en la energía, que creas en el vos misma, o que en algo todos creemos en algo, sea en lo que sea que creas, eso te va a acompañar y te va a apoyar y se va a manifestar de forma clara en tanto y en cuanto vos busques esa claridad. Se va a dar, porque pasa. Porque cuando uno quiere, y de verdad que lo quiere de corazón, las cosas pasan. No es otra cosa, no hay magia. No hay magia. Es solamente mover la energía hacia allá y empujarla de verdad para que fluya, me parece.
¿Alguien más quiere hacer algún? Por favor. Estoy realmente entusiasmada de estar en este seminario porque me dan un respiro. Ismael, por favor, y te agradezco muchísimo que hayas invitado a esta mujer que de verdad nos puede dar un respiro a las mujeres que pues no estamos como tan, ¿cómo se dice?, programadas para seguir en esta lucha del feminismo que creo que políticamente también se han aprovechado. Políticamente también se aprovecha porque son votos, ¿ok? Y creo que lo que sí tenemos que seguir manejando es esta información, en donde el feminismo no sea sinónimo de odio en contra de los varones, ¿no? Porque aquí, pues todos somos parte de este planeta y creo que tenemos que ir en bienestar común, que como bien lo dices, tenemos una época llena de violencia, digo, y lo hablo también por mi país, por supuesto, ¿no? Y no podemos seguirnos dividiendo a partir de géneros, sino porque los dos tenemos que ir como de la mano. Y bueno, y esto es nada más, me levanto a agradecerles principalmente que se siga dando mayor difusión a este tipo de información, que como bien dices, que la propaganda no nos gane, ¿sí? Que nosotros como mujeres nos aprendamos a documentarnos, que tengamos esa oportunidad, no solamente decir, igualdad de género es que uno tiene que ser más fuerte que el otro, ¿no? Sino que los dos vamos de la mano. Y sí. Pues la verdad es que pues nada más que agradecer y pues bienvenida a México y esperemos que si nos puedes brindar también tus redes sociales, yo con todo gusto seguiré tu página. Muchas gracias. Gracias. No, y además, y te redondeo con esto, porque justamente los próximos módulos vamos a abordar todo esto, así que no se lo pierdan, chicos. Quedan 2 más, o sea, si hoy fue un sacudón, después vienen justamente la parte de filosofía, la idea de empezar con historia, porque la historia es necesaria. La filosofía, porque la reflexión sobre nuestro lugar en el mundo es fundamental. Y después, el tercer módulo es política. Entonces, cuando lo titulé Machismo feminista, es por el uso político de todas estas cuestiones que vamos a ir abordando, porque van en detrimento de cualquier concepción femenina o de reivindicación del rol de la mujer en el mundo que podamos estar queriendo defender con esto. Así que no se lo pierdan. Tenemos 2 más mañana, así que bueno, eso, gracias. Y bueno, si quiere alguien más. ¿Alguien más? Sí, por favor. Mismo método. Buenas noches a todas y todos. Yo soy docente de secundaria y a mí me causó mucho furor la temática que íbamos a abordar, porque también me considero una feminista en construcción. Estoy aprendiendo bastante y también me gustaría dejar, más bien como lo dijo nuestra ponente, Romina, me gustaría trascender en mis estudiantes. Yo veo a mis estudiantes, hombres, mujeres, también en ese camino de transformarse y ser mejores personas cada vez. Y aquí va mi pregunta. Yo trabajo con adolescencias y hablo en adolescencias porque también integramos a las personas de la comunidad. Y digo adolescencias porque necesitamos también escucharles. Y a mí me gustaría saber cómo orientarlas, no decirles, no hagas esto, no leas esto, critica esto o ya táchalo, elimínalo de tu vida, sino orientarles para que construyan mejor sus identidades también y su formación, sobre todo como seres humanos. Es cuanto. Muchas gracias. Sí. Eso, vos me decías, estás en el área de psicología. No. ¿Cuál es el área que Yo soy docente de educación secundaria, soy maestra de biología. Maestra, pero claro, ¿cuál es el área que abordás vos con los chicos? Te pregunto para poder responderte lo más objetiva posible. Yo abordo, de hecho, una asignatura que se llama biología en educación secundaria y abordamos temas como la sexualidad. Ahí va, ahí está. Bueno. Está bien, está perfecto. No, yo para ponerme en contexto, para no responderte cualquier cosa, porque además siempre depende de cuál sea la situación, las soluciones son más o menos efectivas.
Yo lo que te puedo recomendar en primera instancia es que, primero, que no te limites al ámbito de la biología, nunca, pero a ningún ámbito en general, que puedas incorporar la filosofía, la antropología, la historia y estudios distintos sobre la psicología. Al que te recomiendo fuerte es a Jung, no al paradigma de Freud. Freud es mucho más confuso para los adolescentes porque además basa toda su teoría básicamente en la parte sexual. Y es ahí donde justamente empiezan a imponerse parámetros mucho más estructurados, mucho más que clausuran, digamos, la posibilidad de ver más ampliamente lo que es la identidad. O sea, la construcción del uno mismo es compleja y no se basa solamente en el cuerpo que tenemos o en la familia en la que estamos o en las decisiones sexuales que podamos tomar cuando seamos capaces de hacerlo, porque también es eso, ¿no? Hay etapas. Estás en una etapa en la que empiezan a despertar, ¿no? A esto de ¿qué hago con este cuerpo que tengo? ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué me gusta? Bueno, toda esa experimentación o toda esa búsqueda tiene que estar apoyada también, sobre todo por nociones más amplias. Sobre todo me parece que te recomiendo a Jung porque trabaja los arquetipos y habla del inconsciente colectivo, habla de aquello que más allá de los tiempos y de la historia de la humanidad arrastramos como especie para poder entendernos en la historia. Vos ves un símbolo, por ejemplo, vemos el símbolo del sol y todos entendemos que el símbolo del sol es importante y lo es hoy y lo fue siempre, porque las primeras culturas, o sea, las primeras civilizaciones, lo primero, ni siquiera civilizaciones, los primeros seres humanos que despertaron a la conciencia tenían algo básico. Cuando había luz estaba todo bien, había calor, se podía ver, podías cazar y todo. Cuando había oscuridad, venían las fieras, te tenías que esconder, venía el frío, pasaban cosas, ¿no? Pero a su vez, la luna, ¿no? El sol y la luna, como regentes de nuestra vida, aparecieron como los dioses, y los primeros dioses de la historia son el dios sol y la diosa luna. Dios sol como figura masculina, diosa luna como figura femenina. La luna rige los ciclos de fertilidad, los ciclos de las subidas y bajadas de marea. Los cultivos se realizan en torno a los ciclos lunares y solares. Toda esa información ayuda a entender la necesidad de una complementariedad, de una mirada complementaria de la vida, para que puedan abordar su identidad de la manera más objetiva y más verdadera para ellos posible. Tienen que conocer esta necesidad vital y organizadora del mundo de las fuerzas femeninas y masculinas que existen y que son inherentes a nosotros y a todo lo que existe, porque estamos regidos todos bajo el mismo sol y la misma luna. Entonces, si podés recomendarles estudios, no te digo que estudios de las religiones y demás, porque es más complejo, pero sugerirles, no sé, pueden abordar desde la biología estudios sobre cómo organizaban los cultivos los mexicas. Y con el calendario mexica tenés ahí un montón de información fundamental para entender, incluso hoy como nos manejamos el calendario de hoy está basado en el calendario mexica y tiene un montón de complejidades, es alucinante. Te lo propongo como sugerencia porque incluso podés buscar material ni siquiera académico, puede ser algo como suplementario, como algún video, alguna cosa. Después igualmente, después de esto les vamos a sugerir material complementario, pero desde ese lugar, ya que estás ahí, la biología es la ciencia de la naturaleza funcionando, ¿no? El funcionamiento de las cuestiones, de las fuerzas de la naturaleza, digamos. Las fuerzas de la naturaleza son regidas por el sol y por la luna. Y si vas por ese lado, yo creo que les podés dar una amplitud para vos también, para poder abordarlo de manera más amplia, que los va a ayudar a procesar, porque aparte la adolescencia es eso, adolecer, ¿no? Es un proceso doloroso de descubrimiento y de conformación y de constitución, para hacerlo menos doloroso y más amoroso y más entretenido de paso, porque si le enganchás el punto, se pueden recopar con eso. No, nada. ¿Alguien más? Pues yo creo que entonces, diputada Yuri, ¿algún comentario? Bueno, yo creo que entonces podemos dejar la sesión por hoy. Mañana quedamos emplazados a las 10 de la mañana, pero en el Auditorio Norte.
que es edificio A, piso 2. El edificio A es el de acá, ¿verdad? Donde está el pleno, ¿sí? Bueno, creo que sí. Entonces, por favor, mañana 10 de la mañana, edificio Auditorio Norte, edificio A, piso 2. Gracias, Romina. Nos vemos mañana.